Hola, ¿cómo estáis, gracias mojaditos, gracias mojaditos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y con muchísimas ganas de empezar, de saber qué mensajito nos traen hoy nuestros angelitos, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar un poquito, ya lo sabéis, con nuestro ritual súper mágico que es con sonido, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con el cuenco tibetano, que me encanta su sonidito. Y a vosotros sé que también. Y a vosotras. Vale. Y un poquito más. Miedo me da. Sapito se hace presente. Miedo me da. A ver, ¿qué nos quieres decir hoy, corazón? De acuerdo. Recuérdamelo, ¿vale? De acuerdo. Vale. Vamos a empezar primero con las cartas y luego se irán sumando mensajitos, ¿de acuerdo? Pero primero necesito yo también respirar. Porque me ha dicho cositas que necesito respirar un poquito antes de poder decirlas, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar con el tarot. Que hoy sí me ha mirado, aunque también me está mirando otro oráculo y es como... Veremos a ver cómo está la cosa. Vale, vamos a empezar primero con el oráculo, ¿de acuerdo? Que estaba ya con el tarot, pero me ha interrumpido. ¿Quieres hablar primero él? De acuerdo. A ver, empecemos. ¿Qué es un método del cielo? Arcángeles, seres de luz, de alta vibración, de amor, de pasión, de sinceridad, de libertad. Háganse presentes aquí y ahora. ¿Qué mensajito les ofrecéis a mis gracias, mojaditos, gracias, mojaditas? ¿Qué necesitan saber aquí y ahora, en el momento presente, sin importar día, mes o año? ¿Qué les queréis decir? De acuerdo. Gracias. A ver. ¿Qué mensajito les ofrecéis? A ver. ¿Qué mensajitos? ¿Qué mensajitos necesitan saber? Gracias, mojito, las energías en objetos. De acuerdo. ¿Algo más que necesiten saber? Vale. Ajá. ¿Algo más? ¿Algo más queréis decirles? A ver. Vale. Vale. Me quedo aquí con los oráculos. Y... A ver. Elementos del cielo, arcángeles, seres de luz. De acuerdo. Hoy no tocamos el tarot. El otro oráculo que también me había mirado se ha quedado... Me ha cortado. Estaba empezando a hacer la conexión y me ha interrumpido. Lo siento, tarot. Hoy no toca. A ver. Elementos del cielo, arcángeles, seres de luz, alta vibración, seres de amor. ¿Qué mensajito les queréis ofrecer a mis gracias, mujeres, gracias, brujaditos, en acompañamiento con estas cartas que han salido ya? Gracias. ¿Qué necesitan saber? ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué queréis decirles con esta carta?
¿Vale? ¿Algo más que queráis decirles? ¿Algo más que necesiten saber? ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Algo más? Uy. Lo dicho, hoy no sale el tarot ni en broma. Otro oráculo se hace presente. Hacía tiempo que no nos pasaba que hoy los oráculos son dominantes. Os lo digo ya. 3 oráculos ya presentes. A ver. Elementos del cielo, arcángeles, seres de luz, de alta vibración. ¿Qué mensajito les ofrecéis a mis gracias, mujeres, en comunicación, en colaboración con estas cartas que ya han salido? ¿Qué necesitáis decirles? Gracias, gracias, gracias. ¿De acuerdo? ¿Algo más que necesiten saber? De acuerdo. De acuerdo. ¿Algo más? ¿Algo más? De acuerdo. Vale. De acuerdo, vale. Ya está, ¿no? Vale. De acuerdo. Ajá. Vale. De acuerdo. De acuerdo. Hoy la cosa está turbia. Os lo digo así de claro. Vamos a empezar por el final, porque me han paralizado de formas muy curiosas y me han pedido que os diga primero las últimas cartas, porque son las que van a haceros que entendáis más fuertemente y mejor, más claro, las otras cartas que son más como el presente actual, ¿de acuerdo? Es decir, las cartas negras que han salido, las del Ho'oponopono, para mí son como más el pasado y un pasado cercano, es decir, el pasado más lejano y el pasado más cercano, ¿de acuerdo? Entonces, un segundo que me empareje un poco esto, porque me han llamado la atención cómo han salido las cartas. Y os lo digo. Vale. En primer lugar, os ha salido... Estas cartas considero que vienen de parte de Sabito, por cierto, para que lo sepáis. Así que, Sabito, culpa tuya, responsable. Luego me echarán la bronca a mí por todo lo que voy a decir ahora. Bueno, en primer lugar, tus angelitos quieren que sepas que es necesario, es súper importante que conectes con tu esencia, con tu verdadera autenticidad, con tu energía real, aquella que es tuya y no lo que otros han querido manipular. Porque muchas veces han alterado tu energía, tu vibración, por haber querido meterse en tu mente. Porque en el momento en el cual tú permites que otras personas te manipulen, siembren en ti pensamientos limitantes, pensamientos que son falsos, que son producidos por la envidia, por la falta de amor propio, ¿de acuerdo? Y si tú te lo crees, empiezas a autodestruirte por ti mismo, por ti misma, insisto. Entonces es importante que lo tengáis en cuenta y que os hagáis una limpieza fuerte, introspectiva, energética y emocional, porque me viene fuertemente el mensaje de habéis estado sometidos por mucho tiempo, desde niños, adolescentes, adultos, ¿de acuerdo? Por personas que estaban a vuestro alrededor, o por un país que, etcétera, etcétera, pues tenía una imposición muy grande, ¿de acuerdo? Mucho doblegamiento. Entonces os dicen fuertemente, conecta con tu esencia y deshaz todos esos patrones y pensamientos negativos que no te corresponden, que no eres tú y que solo te están haciendo daño, te están limitando y te están autodestruyendo, ¿de acuerdo? Entonces, fuertemente ese mensaje. Si conectas con tu esencia, conectas con tu verdadera luz, conectas con la fuente. Y al hacer eso, ves la verdad y la oscuridad se disipa ante ti, ¿de acuerdo? Es decir, las mentiras se deshacen cuando la verdad se hace presente con su luz. Fuerte ese mensaje. Eso es lo primero que quieren que sepas. Luego, ¿y por qué te dicen esto? Porque ahora mismo te estás encontrando ante el juicio. Es decir, las pruebas del universo. Mirad la que carta tan bonita, este mandala. El universo está hablando y te está diciendo que necesitas hacer un examen muy importante, el cual llevas muchos años, décadas preparándote, e incluso muchas vidas anteriores,
para prepararte para alcanzar esta maestría. Entonces la vida te está poniendo a prueba y es tu momento de sentarte en ese pupitre, por decirlo de alguna manera, para que quede claro, y sentar los codos y decir, respirar hondo y decir, aquí estoy, es el momento, voy a empezar a escribir. No sé si estará bien o estará mal, pero yo voy a hacerlo lo mejor que sepa, punto. Y confío en la vida, confío en mis habilidades y confío en que voy a lograrlo. Es mi examen y lo voy a aprobar. Así de simple. Esa es mi intención. Con más o menos nota, eso ya no lo sé. Pero yo sé que voy a salir renovado o renovada de esta experiencia, porque ningún examen que la vida te ofrezca te hace ser igual que esa persona que antes que se sentó en ese pupitre, ¿de acuerdo? Todos los exámenes, las pruebas de fe, las pruebas que nos hace la vida, el universo, la madre tierra, siempre te revolucionan y te hacen sacar tu verdadera esencia. Es decir, aquellas personas que no fueron luz y se hicieron pasar por luz y se autoengañaron a sí mismos, a sí mismas o a otras personas, en el momento en el cual la vida le pone a prueba, ahí se demuestra su verdad. Si realmente era real lo que decían o hacían, o era simplemente una falsedad y se les cae la máscara. Entonces, cuando la vida te pone a prueba, se ve claramente cómo eres por dentro, cuál es tu realidad, cuál es tu verdad, y nos pone a cada uno en nuestro lugar, el que verdaderamente nos corresponde. Y es justo, es lo que tú eres. Entonces, aquí la respuesta es así de simple. Al justo se le dará justicia y al injusto se le dará justicia. Pero lo que cambia es la energía, si en positivo o en negativo. ¿De acuerdo? Entonces, fuertemente, las pruebas del universo. Estás siendo estudiado, analizado por la vida y se está creando claramente tu desenlace. Y el desenlace no tiene por qué ser negativo. Si has hecho bien tus... La respuesta es simple. Si tú has obrado bien, obtendrás un buen desenlace. Si obraste mal, obtendrás un mal desenlace, porque es en base a tu vibración real. Porque, insisto, tú puedes ser una persona... Wow, he dicho eso y se ha movido una caja de las que tengo encima del armario y me ha asustado porque he sentido como que se iba a caer. Es increíble. Pero no, se ha mantenido. Vale, ya me estaba asustando de wow, va a caer aquí y va a hacer una destroza. Y no. Pero fuerte lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Para mí es una corroboración muy fuerte de lo que estaba empezando a decir y lo que estaba sintiendo de fuertemente el universo te está analizando, te está observando y no le puedes mentir. El universo conoce tu verdadera intención y puedes haber tenido un excelente, y lo digo así, no quiero ofender a ninguna profesión, pero tú puedes ser un excelente actor o actriz ante la vida y haber realmente interpretado un papel alucinante, increíble de Oscar, totalmente de Oscar, de ganarte los mayores Grammys o como se digan, ¿de acuerdo? Y puedes haber manipulado y mentido a mucha gente, pero la verdad es así de sencilla. Al universo no le puedes mentir. Por mucho que te esfuerces e intentes querer adornarlo todo, o darle la vuelta 1000 veces, o leas libros y quieras coger las técnicas de otra persona, que así fue sincera o sincero. Todo aquel o aquella que hizo las cosas por interés y no por amor, sino que de verdad quiso solo aprovecharse de las personas, o animales o de lo que fuere, y nunca lo hizo de corazón, las cartas están sobre la mesa, se están echando y la energía está fluyendo. Del karma, del dharma, del destino, del juicio, nadie se libra. Así de claro, así de fuerte es el mensaje. Cada quien va a recibir lo que obró, no hay más. ¿Vale? Entonces, ahora mismo fuertemente estás siendo estudiado tú y muchas personas. De hecho, considero que están siendo estudiadas todos los habitantes del planeta. Y están siendo juzgados por la vida, por el universo. Y están ya poniéndose, se podría decir como... Me viene fuerte la imagen de un secretario o una secretaria estando como hablando, hablando con sus compañeros y con el ordenador de... A ver, ¿tienes todo esto listo ya? No, todavía no tengo el expediente todavía. Espera, voy a seguir tecleando. No, espera, a ver, la búsqueda tal, sí, esta persona sí está aquí, sí, ya está configurado, ya está registrado, sí. En breve, sí, tiene horario para hacer el examen el día tal, sí, en la sala tal, sí, aquí, correcto. Sí, toma, te lo imprimo ya, aquí lo tienes. Para ti. Y eso es la energía que me viene fuertemente para ti y para todas aquellas personas que habitamos en este planeta. Estamos siendo registrados.
para ponernos día, hora, fecha, día y hora, mes, en tal lugar para tener la prueba de nuestra vida. Aquella que hace un antes y un después. La que va a marcar la diferencia entre tus años anteriores y tus años venideros. Porque la prueba que tienes que hacer ahora va a hacer un antes y un después en tu vida, insisto. Es una elevación de tu energía o una destrucción de tu energía, según como tú hayas sido. Si tú obraste de corazón, estate tranquilo o tranquila. Tu energía se va a elevar, a empoderar y vas a brillar más. Pero si obraste mal, tu energía se va a autodestruir. Porque vas a vibrar cada vez más bajo. Entonces, cada quien que duerma en paz según lo que hizo. Fuerte ese mensaje. Y os digo eso porque en el pasado estuviste perdido. Por eso, insisto, he querido recalcar tanto lo de el examen que tienes que hacer, porque sé que tienes miedo. Tienes miedo a volver a ser examinado, porque muchas veces cuando hacemos estos exámenes de pruebas de fe del universo, a veces es enfrentarte a la muerte. Y lo digo así de claro, a mí me ha pasado. Muchas veces es enfrentarte a tu sombra y cuando no quieres ver la sombra, no quieres reconocerla, no quieres aceptar lo que hay en ti, porque todos tenemos quiero decir, todos tenemos sentimientos más positivos y más negativos. Quiero decir, todos sentimos miedo, todos sentimos ira, todos sentimos envidia, odio o celos en algún momento de nuestra vida. Pero tú eres la única persona, uno mismo, una misma, la que decide si del 1 al 10 dice un 1 o dice un 10 o lo sobrepaso. ¿Me explico? Entonces, es normal sentir envidia o celos en algún momento de tu vida, porque eso te ayuda a darte cuenta de, me importa esto, quiero esto, deseo esto, ¿vale? Entonces es como un impulsor de decir, vale, pues si lo quiero, me esfuerzo por lograrlo, sin pisotear a nadie, ni hacer daño a nadie, ¿de acuerdo? Entonces, considero que todos los sentimientos utilizados correctamente está bien. No es lo mismo un 1 de envidia por decir, vale, pues sí que quiero esto, sí que me importa, ¿de acuerdo? Es un activador. Pero no es lo mismo este sentimiento de decir, me despierto, es decir, es como imaginaros, para que lo podáis entender más fácilmente, como un despertador y una alarma. No es lo mismo que tú estás durmiendo, te pones una alarma, suena, la paras, te levantas, ¿de acuerdo? Y haces lo que tienes que hacer en tu día a día. Eso está genial, eso sería un 1 de envidia, para que nos entendamos. Vale, no es lo mismo esa situación, que es correcta, a una alarma que no para de sonar todo el día y cada vez que la ignoras se escucha más fuerte. ¿Me explico? ¿Verdad que es molesto? ¿Verdad que es algo que hace daño a ti y a otras personas? Porque a lo mejor estás intentando estudiar y no hay manera. Todo el rato y cada vez más fuerte. Al final haces un terremoto. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia entre un grado 1 de envidia o de cabreo o de lo que sea, que un 10 o superarlo. ¿Me entendéis? Un 1 está bien aplicado porque te ayuda a despertarte, a avanzar, a darte cuenta de, vale, pues sí que lo quiero, pues vale, voy a ver cómo puedo lograrlo, insisto, sin hacer daño a nadie, ¿de acuerdo? Pero a veces tenemos que sentir eso porque no somos conscientes de que queremos eso, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, es como un despertador. Entonces os dicen claramente que no tengáis miedo porque en el pasado estuvisteis perdido y muchas veces, pues lo que he dicho, te has enfrentado a situaciones donde has tenido un accidente, ya fuera de vida o muerte o muy leve, pero te ha dado un susto. Entonces es como, tienes miedo a que la prueba de fe o el examen que te quiera dar la vida sea también tan abrupto. Porque a veces las pruebas de fe son muy escandalosas, depende de vuestro caso. En el mío han sido muy escandalosas, las verdaderas pruebas de fe han sido muy abruptas. Pero luego he tenido otras pruebas de fe más sencillas. Es decir, a lo mejor no ha sido tan vida o muerte, pero sí han sido como más invasivas en el terreno emocional, ¿de acuerdo? Para que nos entendamos. Entonces, lo que me quiero referir es que tus ángeles quieren que sepas que te has sentido muy perdido en el pasado por vibrar demasiado en negativo, es decir, has vibrado mucho en el miedo, en la ansiedad, en el estrés, y te dicen, te pasaron ciertas cosas porque vibrabas en negativo, pero ahora tu energía se ha elevado porque has superado otras pruebas, ¿de acuerdo? Y te estás permitiendo, la respuesta es, conecta con tu esencia y dejarás de estar perdido. Ese es el mensaje que me viene fuerte. Es decir, deja de sentirte perdido. Cuando dejas de sentirte perdido, ¿de acuerdo? Te dejas de sentir perdido cuando te permites conectar con tu verdadera esencia. Cuando te permites ser tú, ya no hay incoherencia, hay armonía, todo es coherente, ¿de acuerdo?
Entonces te insisten que ese fue tu error en el pasado, que por no permitirte ser tú, vibraste negativamente y por ello te sentiste como perdido, mareado y manipulado. Entonces la respuesta es, ahora la vida te está poniendo a prueba para comprobar si realmente has entendido el mensaje. Es decir, ¿realmente te has permitido darte cuenta de que la gran importancia de ser tú es vital? Porque cuando somos nosotros, nosotras, ¿de acuerdo? Es cuando nos permitimos hacer nuestro propósito de vida, nos permitimos realmente ayudar de corazón y no por conveniencia, sino que cuando realmente hacemos las cosas porque queremos, porque nos nace de corazón, todo vibra en coherencia, vibra en armonía y es... ¿cómo se dice? Antes o después está asegurado tu éxito, ¿de acuerdo? Y ojo, cada persona considera el éxito una cosa diferente. Entonces la respuesta es, os lo he dicho a algunos de vosotros y a vosotras por escrito. Os recomiendo que hagáis un ejercicio para todos y todas, coger una o varias hojas en papel y luego o a bolígrafo o a lápiz, como queráis, pero a mano, ¿de acuerdo? Puño y letra. Escribir qué es para vosotros el éxito en la vida. ¿Qué es lo que hace que una persona sea valiosa, exitosa, reconocida? Pero, ¿cómo vosotros lo veis? Cuando una persona realmente se siente realizada, lo que de verdad importa en esta vida, ¿de acuerdo? Entonces, me viene fuertemente este mensaje de escribir vuestra propia opinión, ¿de acuerdo? Y ojo, no hay ninguna como contestación errónea, simplemente desglósalo, ojo, y en todas las áreas de tu vida, a nivel profesional, a nivel de salud y a nivel de amor. Quiero que lo escribáis fuertemente, con intensidad, es decir, sacaros un ratito en el día para echarle tiempo, por si acaso os demoráis más de lo que pensabais, es decir, que tengáis tiempo libre, ¿de acuerdo? Porque os considero que es un ejercicio muy introspectivo si lo hacéis bien. Si os permitís profundizar, vais a estar un ratito, ¿vale? Por eso he dicho varios folios. Bueno, folios, hojas en cuadrados, en líneas, lo que queráis. Hojas limpias, ¿de acuerdo? Pero eso, escribir realmente lo que para vosotros es eso. Lo que de verdad os hace sentiros valiosos, no, sí, ¿de acuerdo? Porque creo que os va a ayudar mucho a dejar de sentiros perdidos. Si aún todavía estáis en esa energía, ¿de acuerdo? Porque cuando no nos permitimos como dejar claro lo que nos importa en esta vida, cuando hay como lagunas, es como que hay también como asuntos pendientes y también es como que podríamos caminar por un camino más llano, ¿de acuerdo? Y al no tener esto definido, claro y asimilado, es como que tenemos piedras. Pero ojo, no piedras planitas que puedes pasar por ellas, sino piedras afiladas que se te clavan en el zapato y te traspasan la piel, para que nos entendamos, ¿de acuerdo? Después me viene fuertemente este mensaje de, si te has sentido muy perdido, o con mucho miedo, o aún te sigues sintiendo así, define todo esto y todo lo que se te ocurra, porque te va a ayudar a dejar de sentirte perdido, sino que te vas a por fin a ubicar, ¿de acuerdo? Vas a localizarte. Y con ello va a ser más fácil conectar con tu verdadera energía, con tu verdadero yo, tu yo soberano. Fuerte ese mensaje. Entonces, insisto, me han pedido que os lo diga porque en el pasado te sentiste perdido y a su vez no vives tu vida. Es decir, este es el mandala que te dicen. Entonces, por eso te sentías perdido, porque cuando nos sentimos perdidos es que es imposible poder vivir la vida que te corresponde. Entonces, sientes un dolor muy grande porque llevas arrastrando ese sentimiento del ayer de haber estado como malgastando tu vida, tu tiempo, tu energía con personas que no les importabas, pero a ti sí te importaban, ¿de acuerdo? Entonces tienes esa herida, ese trauma por sanar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es por lo que ahora la vida, insisto, te vuelve a hacer esa sacudida de emociones, ese salto de fe, esa prueba, ese examen, para que te des cuenta de si has aprendido, porque has conectado con tu verdadero yo. Porque, insisto, es que tuviste que romper todo esto porque por muchos años siento que has vivido la vida que no te correspondía, sino has vivido la vida que otros querían que tuvieras, porque te han manejado desde que eras un niño o una niña, insisto. Y esto es muy fácil que suceda, sobre todo para aquellas personas que han tenido familias con negocios, se ha visto claramente. Personas que tenían restaurantes o empresas familiares, es muy fácil que conforme la mujer estuviera embarazada, todos los adultos, incluso los clientes, estaban pensando en, bueno, cuando tu hijo o tu hija nazca, van a ser tu sucesor. ¿De acuerdo? Entonces esto pasa mucho. Ojo, si a ti te gusta y es tu propósito, genial, pero si no es tu propósito y no te gusta,
es una gran encrucijada. Entonces por eso me dicen claramente que os lo recalque. Y ojo, ya fuera a nivel de negocios familiares o no, o simplemente lo que he dicho en otras lecturas. Todos los familiares, que decir, todos los miembros de tu familia eran abogados. No, todos eran profesores, todos eran pasteleros, me lo invento. ¿Qué pasa? Que como son muchas generaciones siendo tal cosa, si tú de repente dices, no, yo no quiero ser esto, wow, las aguas han alzado en tu contra. Entonces me viene fuertemente ese mensaje de, si tú no pasaste por el aro de esos familiares o amistades o de lo que fuere, has sentido mucha presión y mucho dolor y te has sentido muy perdido porque es como decir, no, todos quieren que yo sea médico, pero es que yo quiero ser, me lo invento, conferencionista, ¿vale? O secretaria, no sé, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta es, son cosas muy diferentes. Depende del caso, puede ser complementario o no, depende, pero la cuestión es, si tú tienes, todos tenemos un propósito de vida, y si tú tienes un fuerte llamado, no puedes renunciar a ello, no debes renunciar a ello porque te va a matar. Quiero decir, todo lo que hacemos que no tenga que ver con nosotros mismos, nosotras mismas, antes o después nos mata porque nos enferma. Nos hace casarnos con personas incorrectas porque estamos, cuando tú ya cedes y trabajas de algo que no quieres, es fácil que al final te conformes. ¿Qué pasa? Te has acostumbrado a bajar la cabeza, todo el tiempo. Ya no piensas por ti mismo, por ti misma. Entonces, ¿qué pasa? Que al final te dicen, mira, te presento al fulanito de tal. Y al final, oye, que es una buena persona, tal, es muy simpático, es agraciado, tal. Oye, ¿qué tal? No sé cuánto. Y te empiezan a comer la bola, constantemente te empiezan como a decir el parloteo. Oye, no seas tan desagradecido, que es una muy buena persona. Ya podrías tú, baja un poco el listón, no seas tan exigente, no. Que la vida son 2 días, que tú te conformes no significa que yo me conforme. Porque a mí me da igual que fulanito de tal sea majete, que sea simpático, lo que sea, me da igual. Bien por esa persona, pero es que yo necesito muchísimo más. Si yo soy de tal forma y yo soy una persona que, lamento decirlo así de claro, analizo todo al milímetro y leo mucho la energía, necesito que esa persona me entienda. Necesito que esa persona también sea bruja o brujo. ¿Me explico? Todas las amistades que tenga, necesito que sean brujas y brujos. No puedo tener a personas que no entiendan esto, que odien lo que hago, que no lo comprendan o que lo demonicen. No puedo tener gente así a mi alrededor. Entonces yo necesito tener a gente que sea como yo, que pueda entender lo que hago, lo que siento, porque si no, no somos compatibles. Entonces, y yo te invito a que tú seas igual. Quiero decir, tienes que conectar con la persona de al lado al 100%. Y si no, no congeniáis. Y antes o después os vais a dar cuenta. Sobre todo con la crianza de los hijos. Ahí lo vais a ver nítido. Porque ahí es cuando realmente vais a sacar el carácter. O vais a daros cuenta de cómo una persona quiere educar a sus hijos y cómo lo quieres educar tú. Y vais a dar cuenta cómo los valores no tienen nada que ver. Y lo digo por pura experiencia, porque yo tenía una relación larga donde yo ya convivía con ese hombre y yo era bruja, él no. Ellos no creían todo esto. Y yo por muchos años ocultaba lo que yo era. Es decir, yo siempre he sido sanadora, he sido curandera y curaba con la energía, ¿de acuerdo? Entonces, o con remedios de plantas, y él era totalmente radical, totalmente lo contrario a mí, para que os entendáis. Entonces, es como que cuando empecé yo ya a querer como a tener planes familiares con esa persona, me di cuenta de, yo sé cómo voy a educar a mis hijos. Y él cómo quería educar a sus hijos, no teníamos nada que ver. Entonces ahí yo ya me di cuenta de, si yo me caso con esta persona, está condenada nuestra relación al fracaso. Y de hecho vamos a estar constantemente discutiendo porque la forma que yo tengo para criar a mis hijos es muy diferente a lo que él quería. Nada que ver, noche y día. Entonces, al final te tienes que dar cuenta de, yo tuve un accidente de coche y yo no me sané con terapias convencionales, ¿de acuerdo? Yo me curé con mi propia energía, realizando ejercicios de yoga, para que nos entendamos. Y él se burlaba del yoga. Cuando a mí el yoga me ha ayudado a reconstruir todo. Quiero decir, yo después de ese accidente de coche no podía casi moverme. Había perdido la movilidad de casi todo mi cuerpo. Y me costó mucho poder hacer ciertas posturas de yoga, pero eso fue lo que me ayudó a poder volver a ser flexible, a poder estirar los músculos, los tejidos, los huesos, ¿de acuerdo? Entonces, y luego también que yo también me formé como a nivel de quiromasajista, ¿de acuerdo? Entonces yo también aprendí a cómo descontracturar
todo. Entonces yo también ahí aprendí y me hice autotratamientos entre yo y también mis compañeras. Entonces yo ahí vi una forma de trabajar muy diferente, también me hice acupuntura, aprendí a hacerlo, entonces puntos de energía, ¿de acuerdo? Entonces, y él se burlaba de todo esto. Entonces como, pues mira, lo que tú te burlas es lo que a mí me ha ayudado a ser quien soy. Entonces somos incompatibles 100%. Entonces es un error saber ya esto y permitirlo y decir, sí, me caso con esta persona y tengo hijos. No, porque esa persona era aceptada por las personas con las que yo era mi familia en ese momento. Y para mis amistades, todos la aceptaban. A mí no, pero a él sí. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta es, nunca destruyas tu vida y te ajuntes con alguien, ya sea en pareja o en amistades o negocios, lo que sea, que es incompatible contigo. Si no tenéis la misma visión del mundo, fuera. Fuera. Porque es un error estar con esa persona toda la vida. Insisto, y lo digo porque a muchos os ha podido ocurrir esto, de no tener suficiente voz propia, porque esto ocurre fácilmente, porque hasta que desarrollas tu carácter y sobre todo si has estado machacado mucho mentalmente y te han estado constantemente bajando la autoestima y te han dicho, es que eres muy exigente y nadie te va a soportar, nadie te va... Es que tienes entre tu carácter y tus condicionamientos y que todo tiene que ser así, es que no tiene por qué ser... sí tiene que ser igual. No puede ser que esta persona no entienda esto y lo burle y te humille constantemente, es que... y te haga avergonzarte y hacerte como sentir que estás loca o loco. No, lo lamento, pero si tú no crees en esto, es tu problema, no el mío. Porque yo sé que esto es sincero, es real y ocurre. Si te da miedo mi péndulo, tu problema no es mío. Porque a mí me encanta mi péndulo, le hago las preguntas que me hagan falta en cada momento y acierta. Siempre. Entonces, yo hago mis cartas y siempre que las echo, sabiduría siempre expresan. Entonces, es como, si te da miedo que unas cartas hablen, habría que ver de qué tienes miedo que te digan. Es decir, ¿será que tú no eres honesto o honesta, depende del caso de cada quien, y no quieres que las cartas digan lo que has hecho o lo que no has hecho? Entonces, yo ahí también lo digo, porque gracias a las cartas yo me empecé a dar cuenta de que esa persona no era tan trigo limpio. Y recuerdo que la primera vez que eché las cartas, y fue bastante shock, porque me acuerdo que mi primer tarot, el que no me han dejado que os enseñe hoy, el de Rider, me acuerdo que la primera vez que empecé a echar las cartas, él se asustó, se burló de mí a más no poder. Y sin embargo, yo esa vez estaba leyendo las cartas y me dijeron claramente las cartas, te estás siendo infiel. Y me acuerdo que después de eso, empecé a hacerle preguntitas y empecé a darme cuenta de que era verdad, hasta que se le escapó. Entonces, las cartas dicen muchas cosas, pero hay que saber entenderlas y tener el estómago para querer aceptar la información que os ofrecen, ¿de acuerdo? Yo lo digo por pura experiencia. A mí las cartas me han ayudado a saber muchas cosas que nunca he tenido pruebas ni las tendré, pero me han ayudado a abrir los ojos y darme cuenta y en mí sentir que es cierto. Entonces, a final de cuentas considero que no me importa el tener la razón, lo que me importa es sentir que es cierto o no cierto para ir a tomar la decisión de decirte fuera o dentro, simplemente. Y es lo que os invito, no hace falta tener la razón, simplemente saber, simplemente discernir si quieres o no quieres esto en tu vida. Y con eso es más que suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, fuerte el mensaje que os he dicho, de dejar de vivir una vida que no te corresponde, y si ya has salido de ahí, permitirte hacer el duelo y sanar, ¿de acuerdo? Es decir, y os lo he querido recalcar porque la siguiente carta que os sale es el desapego. Entonces no es casual que me han hecho tener que contaros esto, porque os dicen fuertemente en todos aquellos que habéis venido de relaciones fallidas o matrimonios nefastos, divorcios, etcétera, etcétera, os dicen desapego importante, desapego, o familias tóxicas, desapego, porque es momento de ya sanar el trauma, es momento de soltar, de liberar y que esas situaciones dejen de estancaros, limitaros y haceros sentir que estáis perdidos cuando no estáis perdidos, estáis muy ubicados. El problema es que os falta terminar de creerlo. Sí, porque tú puedes saberlo todo, pero como estás digiriendo, estás atascado, estás aún como colapsado, empachado, por tanta información, por tantas emociones, por tantas cosas, ¿no? Entonces, como una invitación a termina de digerir, termina de aceptarlo, termina de entenderlo, para poder soltar, desapegarte ya, desvincularte de esa cosa, situación, personas, insisto, para tú poder seguir trabajando en ti y sacarte brillo, ¿de acuerdo? Y no casual que la siguiente carta después de desapego es aceptación.
¿vale? Os la enseño, que es un mandala precioso. Y os lo dicen claramente, tienes que aceptar lo que viviste, llamarlo, es permitirte decir, gracias a que todo esto me sucediera, que en ese momento era un mal sabor de boca y te hizo daño, pero gracias a haberte dado cuenta de todo eso, te ha hecho poder ser hoy quien estás siendo. Es decir, yo me alegro, y soy así de sincera, de todo lo que experimenté ahí, incluso con esa persona, con ese energúmeno, porque es así. Lo lamento, pero es la palabra que le atribuyo. Y Sapito me acompaña y dice que sí. Se siente. Entonces, la respuesta es, esa persona que a mí me hizo tanto daño, agradezco que me sucediera eso porque me hizo darme cuenta de lo importante que era para mí el ser capaz de desarrollar mis dones. Porque por muchos años me fueron negados. Yo desde muy niña amaba el tarot, amaba las piedras, amaba el péndulo, amaba todo método de adivinación, por así decirlo. Siempre me ha atraído y sé que eso me ha acompañado desde vidas pasadas y era algo, es una herramienta que yo siempre he anhelado tener cerca. Entonces siempre me la han negado y la han demonizado como si eso fuera algo satánico o Dios sabe, ¿sabes? Y no es así. Considero que todo en esta vida tiene que ver como el uso que tú le des. Porque, insisto, el fuego es maravilloso. Sirve para calentar la comida, para que no tengas frío, etcétera, etcétera. Te sirve para fundir piedras, oro, piedras, metales y con ello crearte tu anillo de alianza de casamiento. Entonces, el fuego no es malo, pero si tú lo usas de forma irresponsable puede hacer mucho daño. Entonces yo considero que al final de cuentas todo en esta vida es igual. Un cuchillo te sirve para cortar la comida, los alimentos, pero si tú lo usas para hacer daño a otra persona, pues evidentemente es algo malo. Pero, ¿comprendéis? Entonces siempre es como el ser humano lo utiliza, pero eso no tiene maldad. Es el ser humano el que tiene la maldad para ejercer daño e influencia negativa sobre otra persona u otro animal o lo que sea en base a sus decisiones y acciones. Punto. Entonces, a mí me han negado siempre todo esto y gracias a haberse burlado tan íntimamente de mí esa persona, tanto él conmigo y luego con sus amistades, humillarme, ofenderme y luego darme cuenta que muchas de las novias de sus amistades e incluso su familia les gustaba todo este tema de cosas de ocultismo, esoterismo, y darme cuenta que intentaba humillarme y su familia, sus amistades querían escucharme y saber más, fue algo para mí muy revelador, porque al final él mismo se auto-humilló él mismo, porque ellos le dieron la espalda a él en ese sentido de, tú eres afortunado por tener una bruja en tu casa. No sé si me explico. Y se lo dijeron así de claro. Entonces yo en ese momento me sentí fuerte, porque él me estaba humillando a más no poder, me estaba haciendo sentirme como yo era lo peor del mundo, y de repente las cartas se giraron a mi favor y en su contra. Por eso sé que siempre recibes lo que das. Porque él intentó quererme hacer daño y que yo fuera el mono de feria, por así decirlo, y el mono de feria fue él, sin yo hacer nada, simplemente porque eché las cartas, porque hablé sobre numerología, porque hablé sobre los ángeles, o simplemente que hice lo que estoy haciendo ahora, canalizar. Y me di cuenta cómo esas personas querían saber. Y de hecho le canalicé varias cosas a su madre, a mi ex suegra, sobre su padre, bueno, sobre su marido difunto. Y me acuerdo que mi suegra se quedó, wow, con el corazón sacudido pero aliviada, porque por primera vez en muchos años supo una gran verdad, que la sentía fuerte, pero nadie se lo había podido como confirmar. Y yo gracias a ese momento, esa lucidez que tuve y me permití hablar con ella sin esta persona al lado, sino solas las dos, y bueno, y su novio actual, entonces pude hablar con ellos dos, perdón, con mi ex suegra y su novio, y les conté lo que yo escuchaba, lo que estaba sintiendo sobre el alma de su marido difunto que estaba ahí presente, porque nunca se fue, se quedó anclado en la tierra. Entonces es lo que muchas veces os digo, de que cuando no hacemos los duelos, sobre todo con las personas que ya no están, las almas difuntas, si no hacemos bien los duelos y no nos desapegamos, se quedan aquí estancadas, porque estáis todos conectados y no os dejáis desvincularos. Hay como una cuerda y hay que cortarla, porque tienes que entender que esa alma ya no tiene que estar aquí, tiene que volver al lugar que le corresponde, para poder volver a encarnar en X tiempo. Pero si tú la retienes aquí, no puede avanzar, ni tú tampoco puedes avanzar, porque es como que no te permites, tú puedes casarte otra vez o puedes tener otra relación como le pasaba a mi ex suegra, ella se había vuelto a crear una relación, pero aún lo amaba a él.
Entonces es muy triste darte cuenta de que han pasado X años y sigues enamorada de tu difunto marido. Y ese hombre lo sabía, pero se conformaba. ¿Me explico? Al igual que ella. Entonces luego tenía una relación que no era mala, pero era muy conformista. Y una relación conformista no es sana. Simplemente es complacencia. Simplemente para mí eran como amigos que se aguantan. Pero no era realmente una relación sincera. Simplemente es un no quiero estar sola, no quiero estar solo, nos ajuntamos. ¿Me explico? Entonces, pero bueno, es lo que decimos, cada uno su experiencia de vida. Pero yo ahí sí pude sentir a ambos, el darse cuenta, mirarse a los ojos y decir, aún lo amas, yo ya lo sabía. ¿Me explico? Pero sigo contigo. ¿Por qué? Pues por lo que fuere. ¿De acuerdo? Entonces, os lo digo por eso. Entonces, por eso me viene fuertemente que os diga estos mensajes, porque tienes que vivir tus emociones. Tienes que vivirlas. Tienes que aceptar todo lo que has vivido, lo que estás viviendo, lo que vas a vivir. Porque en esto, es que todo lo que os estoy diciendo, siento muy fuerte el tener que decirlo, ¿de acuerdo? Que esto es salir bastante de mi zona de confort, debo admitirlo, pero bueno. Pero bueno, sé que os puede ayudar, entonces por eso os lo comparto. Entonces siento fuertemente el mensaje de todo lo que os estoy queriendo decir. Es importante que lo tengáis en cuenta para que os incite a rebuscar en vosotros o vosotras, en vuestro corazón, en vuestra mente, también vuestros recuerdos, para que sacudáis las aguas, las meneéis, las remováis, porque es exactamente lo que os están pidiendo los guías. Que hurguéis bien, bien profundamente, porque en esto consiste tu examen. Todo el hurgar aquí es lo que os va a ayudar a superar maravillosamente el examen de la vida, porque es daros cuenta de aceptar todo y de la mejor forma posible y expresar realmente vuestros sentimientos. Es decir, yo soy sincera. Esta persona, este ex, os lo digo, no es una persona que quisiera volver a encontrarme en mi vida. No es alguien a quien quiera tener cerca, no, porque me hizo mucho daño. Me ayudó mucho a descubrir partes de mí muy necesarias y bloqueadas que estaban ahí. Pero os lo digo, no es alguien a quien yo os recomendaría. ¿Me explico? De hecho, considero que es una persona que debe estar en su mundo paralelo y que se quede ahí. Porque considero que aquellas personas que no son capaces de permitir que otros seamos nosotros o nosotras mismas, que se queden donde están. No sé si me explico. Porque al final de cuentas esa persona no se permitía ser él. No se permitía. De hecho, cargaba realmente, y os lo digo así, cargaba con el muerto. Así de claro os lo digo. Porque él era la viva imagen de su padre fallecido. Y yo también, por eso en cierto modo me cabreo, pero también siento piedad, porque entiendo que él estaba amargado y me amargaba a mí porque yo sí me permitía ser yo. Porque yo me permitía realmente, me da igual lo que otros piensen de mí. Me da igual. Es que a mí me importa yo ser feliz. Entonces cuando él me conoció yo ya estaba en este momento de mi vida donde me da igual lo que otros opinen. Yo voy a ser feliz haciendo lo que yo amo. Y si tú no estás de acuerdo, pues me da igual. ¿Que eso significa que tenemos que romper? Pues rompemos. Porque me importa más defender lo que yo soy. Me importa serme fiel a mí. ¿De acuerdo? Entonces, él hacía realmente... Yo tenía una vida creada por las personas que me habían dado los apellidos. Pero es que él también estaba viviendo la vida que le habían creado. Porque trabajaba de lo mismo que su padre. Porque su padre le inculcó esto y tenía que ser esto. A su vez, no le dejaban ser él realmente. Porque cada vez que lo veían, constantemente le estaban recordando todo el tiempo lo mucho que se parecía a su padre. El cómo te pareces en tu padre a esto, a lo otro, al otro. Y que o no también, él era muy conformista. Entonces es como de no le gustaba agitar las aguas, aunque luego él, pues, ¿cómo se dice? Criticar a todo el mundo a las espaldas, pero era muy políticamente correcto. De frente os digo todo lo que queréis oír y luego ya os vomito lo que realmente pienso a escondidas y bueno, que no me escuche nadie. Y si me escucha, pues bueno, os habéis equivocado, me habéis escuchado mal, ¿me explico? Entonces también es darte cuenta de sufrir en silencio todo el rato. Y al final delante de mí se le escapaba todo porque yo, uno de mis dones que tengo es que soy el suero de la verdad. Todas las personas que están en mi presencia sufren mucho, en muchas ocasiones. Cuando no les importa hablar de sus traumas o sus vivencias, está bien. Pero como no quieran decir algo que no quieren decir, lo pasan mal porque en mi presencia es difícil no decir lo que uno piensa. Es muy difícil.
Es como el amarillo, que de hecho es mi color favorito. El amarillo es un color que tú te lo pones como en la ropa. O, o te imaginas a una persona con un fondo amarillo y le sacas toda la información del mundo. No te puede mentir ante la presencia del amarillo. Quizás por eso me encanta tanto el amarillo, porque a mí me gusta que la verdad siempre salga a la luz, ¿no? Obsesiones que tengo, ¿no? Entonces, si tú quieres saber si una persona te dice la verdad, dile que se ponga de amarillo, vestida, o tú imaginas que hay un arco amarillo a su alrededor. Y esa persona es imposible que te mienta. No puede. Sobre todo si te mira a los ojos. No puede. Entonces, son tics de bruja importantes tenerlos en cuenta. Entonces, os lo digo por eso, porque no es casual siempre cuando nos conectamos o enlazamos a ciertas personas. A mí esa persona me ayudó mucho a sacar mi poder personal, a darme cuenta de lo que no estaba dispuesta más a tolerar. Y sobre todo con sus comportamientos me hizo ver más fuertemente el cómo se comportaban las personas con las que yo me relacionaba. Porque gracias a él me di cuenta de quiénes eran mis verdaderas amigas o amigos y quiénes no. Entonces, porque todo, es que fue extraño, porque fue como que sus amigos y amigas me apoyaban a mí y mis amistades le apoyaban a él. Entonces fue como un colapso extraño, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os lo digo de que fue todo muy revelador. Entonces, a mí eso me ayudó mucho a darme cuenta de, vale, pues entonces esto es algo que tengo que dejar de estar en mi vida y me puso la vida a prueba de, ¿serías capaz de deshacer tu relación? Que yo soy una persona que cuando me comprometo con alguien, quiero decir, lucho muchísimo y me esfuerzo mucho porque las cosas funcionen. Pero si llega un momento en el cual soy yo el único pilar que soporta todo, pues va a ser que no. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le digo sí a alguien, realmente es porque yo tenía pensamiento de casarme con esa persona y tener hijos. Yo lo tenía pensado. De hecho, por eso tuve un perrito en ese momento, para darme cuenta de si sería un buen padre o no. Y conforme vi cómo se comportaba con mi perro, me di cuenta de no era un buen padre. Porque aquel que no sabe amar a los animales, conmigo no es compatible. Entonces, me hizo darme cuenta de muchas cosas. También me hizo ver cómo yo era como madre y me di cuenta de, no, mi forma de ver el mundo con la suya era totalmente nefasta. Nada que ver, insisto. Entonces, os lo digo por eso, de no odiéis lo que vivisteis. Es normal que os pueda escocer, sobre todo si estáis queriendo hurgar y sanar, porque yo ahora mismo os estoy permitiendo hurgar en mí. Quiero decir, os estoy permitiendo abrirme en canal, y lo digo así de claro, para que podáis sentir mis emociones, el cómo ante esa situación yo me sentía, ¿de acuerdo? Porque quiero que sintáis mis emociones, para que os sintáis más cercanos a vuestras propias emociones, porque a veces estamos tan insensibilizados que nos cuesta sentirnos. Y que otra persona se abra, nos conecta con nuestras emociones propias, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas, vosotras y vosotros sois mi reflejo y al revés. Entonces considero que todo lo que a mí me ha podido doler, a vosotras y vosotros es posible que también os duela, ¿de acuerdo? Ya sea porque lo hayáis vivido en vuestras carnes o en personas que amabais, ¿de acuerdo? Entonces, fuertemente esto me sabe que os lo diga desde mi experiencia personal, para que simplemente no maldigáis a esa persona o lo que fuere, ¿de acuerdo? Pero que sí que reconozcáis que os molestó, que os hizo daño y que os hizo aquí, que es decir, permitiros expresaros la verdad y no mentir, y que ser políticamente correcto de no me dolió, no me molestó esto. Sí, me dolió, me molestó mucho. Claro que me hizo daño. Pero yo no permito que esto me afecte. Porque de hecho no me afectó. Quiero decir, sí me dolió, ¿vale? Para que quede claro. Y a veces aún me duele porque es como decir, ¿por qué tuve que conocer a personas así? Porque a veces yo también tengo ese ritintín de, ¿era necesario? O podía haber, o era opcional, ¿me explico? Porque a veces yo también soy un poco así de, ¿realmente la vida quería que yo tuviera esta experiencia? ¿O yo forcé a que sucediera? ¿Me explico? Y es como, si no tuviera que haber sucedido, no hubiera sucedido. Esa es la verdad. Entonces, cuando nos preguntemos esto, porque esto es el parloteo de la mente, que nunca se siente satisfecha, entonces quiero que también lo tengáis en cuenta, porque yo también a veces me lo pregunto, ¿de esto era necesario? ¿De verdad, angelitos? ¿Era necesario? Y la respuesta es sí. Si ocurrió, es que tenía que suceder, porque tú tenías que aprender de esa persona y esa persona de ti. Porque gracias a mí, y lo digo así de claro, y no es por sentirme orgullosa, en plan de prepotente, pero sí soy sincera, esa persona tenía un bloqueo muy grande de que no creía en sí mismo. Y nadie la apoyaba. Y gracias a haber creado una relación conmigo durante ya varios años y convivir conmigo, lejos de su ciudad, eso le ayudó a desvincularse, a alejarse de X personas que le están constantemente amartilleando, a hacerle creer que no podía, y luego, gracias a estar conmigo,
logró ese ascenso en su trabajo, algo que llevaba más de 7 años queriendo lograrlo y no había manera. Pero yo, con todo mi cariño, y decirte, sí que puedes, yo creo en ti, yo creo, es que yo creo, y yo realmente creía en él, y sabía que lo iba a lograr. Y gracias a ese pensamiento constante de apoyo, de mimo, ¿me explico? Lo logró. Lo logró. Y por primera vez en no sé cuánto tiempo, ascendió. Porque la última vez que había ascendido en su profesión, habían pasado más de 10 años, para que nos hagamos una idea. Entonces os lo digo por eso, la gran influencia del de al lado. Pero ¿qué pasa? Que yo a él sí yo le animaba, le apoyaba en todo, pero él a mí no. Entonces, claro, hay mucha incompatibilidad, una balanza muy desbalanceada y esto no, porque lo que no puede ser es, tú sí te permites aceptar todo lo bueno de esa persona, pero cuando a ti la vida te pide ser bueno con esa persona, le das la espalda o lo pisoteas, entonces como no. Entonces para mí esa persona fue un gran maestro en el sentido de darme mi valor, porque yo ahí me di cuenta me rompí, porque eso me hizo ver de cuánto yo estaba soportando con esa relación y con mis familiares, ¿de acuerdo? Aunque no fueran de sangre, pero da igual, tengo sus apellidos. Entonces, yo ahí me di cuenta de, él hacía lo mismo que me hacían los demás, incluso más suave. Él era más suave, los demás me hacían todavía más daño, pero como estaba tan acostumbrada por tantos años, porque me crié así, no lo veía. Y él fue como la gota que colmó el vaso. Entonces, por eso digo que, aunque yo a veces me pueda molestar, pero le agradezco realmente lo que hizo, porque me ayudó a abrir los ojos más fuertemente, porque me negaba a aceptar muchas cosas, porque tenía mucha codependencia con mis familiares, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a romper con él, porque rompí yo, me hizo ver, pues, en qué dirección estaba yendo mi vida, de mal a peor, totalmente, y me hizo realmente sacar los dientes y posicionarme y darme cuenta de, no, igual que con él lo quería mucho y rompí, pues vosotros os quería mucho y rompo, porque no sois buenos para mí, punto. Yo os invito a que si eso está sucediendo en vuestra vida, que lo hagáis, de ser valientes cuando os sintáis preparados o preparadas, pero corte y lo que no tenga que estar, que no esté, ¿de acuerdo? Porque, insisto, os sale, el miedo te paraliza, entonces, estas emociones son muy fuertes, son muy intensas, pero tus ancestros, tus guías, quieren que rebusques en ellas, que trabajes en ti, porque tienes que dejar de permitir que el miedo te haga ese estancamiento de energía que te bloquee. Tú tienes que tener energía fuerte, de avance, y no de quedarte ahí constantemente bloqueado con las manos atadas, los pies atados y no poder moverte, ¿de acuerdo? Porque el hecho de... La pausa es buena conscientemente, es decir, a veces necesitamos descansar para reflexionar y para entender, pero una cosa es la reflexión y otra cosa es de no moverte nunca en tu vida. Quiero decir, son dos cosas muy diferentes. Entonces, fuertemente el mensaje de no permitas que el miedo te siga paralizando, no permite que el miedo sea como quitar la venda y poder ver con claridad aquello que te oprimía, pero no permitas que te ciegue, ¿de acuerdo? Porque el miedo también te puede ser depende de la persona, puede ser un gran impulsador, depende de la persona. Porque, insisto, el miedo a perder esto también te puede ayudar a decir, vale, pues, si tengo miedo a que esto se pierda, pues voy a ver qué cosas puedo hacer para que este hecho no se dé. ¿Me explico? Entonces, depende de cómo tú seas, también te puede dar como luz, ¿de acuerdo? Entonces, fuerte ese mensaje, no permitas que el miedo te siga frenando como en el pasado. Fuerte ese mensaje. Y para no permitir que el miedo te siga haciendo daño, te piden tus ángeles te dicen, sé honesto contigo mismo o contigo misma, ¿de acuerdo? Entonces, te han dado, si os dais cuenta, os han dicho lo que necesitáis para poder superar el examen con absoluto excelente, con la excelencia que os merecéis, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta es, sé sincero contigo misma, permítete estar en tu esencia, en tu divinidad, en tu verdad, en tu autenticidad y con ello hurgar bien los sentimientos para permitirte ya estar más que preparado para que cuando tengas que sentarte en el pupitre a hacer ese examen, lo superes totalmente con medallones. Así de claro os lo digo, ¿vale? Entonces ese ha sido el mensajito último que viene de parte de Sapito, ¿vale? Aquí, el responsable de este mensaje ha sido de parte de él, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Así que nada, reclamaciones a Sapito, ¿vale? Es broma, es broma. Le queremos mucho. Te queremos, Sapito, te queremos. No me hagas caso a mí. Y bueno, ahora continuamos con las demás cartas que han estado saliendo, que también son curiosas. A ver, un segundito. Que me acerque y os digo. A ver.
no es casual porque os dicen expuesto y revelado. Luego, el regalo del oráculo. Hermosa liberación. Tierna caricia. Tal para cual. ¿Qué os he estado diciendo? ¡Ah! Todas las cartas sincronizadas, atentas y en comunión. Es decir, tal y como hemos estado hablando, la verdad va a estar expuesta, se va a revelar, se va a saber todo, absolutamente todo. Aun cuando muchas personas, me viene fuerte ese mensaje, quieran ocultarlo. Ya no es momento de que se siga escondiendo la verdad. La luz llega a cada rincón. Todo milímetro va a estar iluminado y se va a ver todo con creces. No existe ya nada que la verdad no toque. Así que toda aquella persona que intente como esconder lo que se debe expresar, le va a salpicar en su contra todo lo que intente. No permitir que se haga. Entonces, fuertemente me viene lo que os he dicho, el juicio, un ajuste de cuentas, totalmente. Me viene esa palabra, a quien le resuene que la coja, pero la verdad se va a expresar, le pese a quien le pese. Y todo aquel que no tenga las agallas para expresarla, se va a sentir salpicado, porque es tan responsable, y lo voy a decir así de claro, lo lamento a quien le pueda ofender, pero es la verdad. Y lo digo para que lo tengáis en cuenta, porque así es como funciona la energía, así es como funciona el karma y el dharma. Es tan responsable aquella persona que hace como aquella persona que mira y no hace nada. Y es consciente de ello, ¿de acuerdo? Porque, ojo, puede existir una guerra y tú no tener televisión, no tener, quiero decir, no tienes medios de telecomunicación y no saber que hay una guerra, ¿vale? Entonces tú no eres consciente, ¿de acuerdo? Entonces a ti no te va a tocar el karma, porque tú no has hecho la guerra y tampoco sabías nada, entonces no puedes evitarla, ¿de acuerdo? Pero aquella persona que sí está ahí y que de hecho sabía que ese conflicto se iba a dar y podía haber ejercido presión para que no se hiciera, es decir, para que se evitara, a esa persona le va a caer un karma igual o peor que el que ha hecho la guerra. ¿Me explico el concepto? Vale. Creo que queda claro. Si no, dejadme comentarios y os lo termino de argumentar, ¿vale? Entonces, después de eso de que... es que no es casual porque la carta os lo dice. Es un ojo. Es como el ojo que todo lo ve, ¿de acuerdo? Entonces, es que es el ojo de Dios, básicamente. El ojo del universo, nada se le escapa. Todo lo sabe, todo lo ve. Y donde ponga el dedo el juez, el veredicto es, ¿de acuerdo? Entonces, después de eso, del ojo de mira, donde se expresa la verdad y es inamovible, y tiene repercusión, por supuesto, tanto positiva como negativa, depende de la parte implicada, te sale el regalo del oráculo. Es decir, los ángeles, tus guías, tus ancestros, te están dando el regalo de la guía. Es decir, los mensajitos. Porque el oráculo es lo que yo ahora estoy haciendo. Es decir, me estáis preguntando al oráculo, al mensajero de Dios que está aquí presente escuchando lo que están diciendo los maestros, los guías, los ángeles. Entonces, es lo mismo. Y yo estoy canalizándolo a través de este oráculo que son las cartas, ¿de acuerdo? Que es como mi pantalla, ¿de acuerdo? Es como mi chuleta del universo para que me sea más fácil deciros el discurso, por así decirlo, porque yo puedo hablaros de muchas cosas, ya lo habéis visto, pero teniendo mi chuletita es más fácil, es mi guión, ¿no? Por así decirlo, me es más fácil poder ser más concreta y específica y deciros realmente el mensaje más claro y concreto, aunque luego yo pueda enriquecerlo con otras vivencias personales o externas para completar el mensaje que os quieren ofrecer, ¿de acuerdo? Entonces, os lo dicen claramente, os están regalando la información para que la tengáis presente y podáis, sabiendo toda la información, tomar las mejores decisiones y acciones. Es decir, es como si de repente tienes un puzzle sin montar, están todas las piezas revueltas y se habían perdido. Ya tus guías es como que te dan la última pieza que te faltaba, porque ya, aun teniendo todo el descontrol que tenías, habías sido capaz de montar el 90% de ese puzzle. Ya es como, y estabas como buscando, pero ¿dónde está la última pieza? Es que se me han caído por el camino, ha habido como un ventolado, un viento, y me ha deshecho todo el puzzle. Entonces no encuentro las piezas, ¿dónde están? Y me viene fuertemente esta energía de ansiedad de dónde están las piezas, porque yo sé que, a ver, a simple vista yo ya veo que es un paisaje.
Ya sé que este puzzle, su finalidad es ser un paisaje de montañas, hay un lago, hay flores, qué bonito, pero es que no está incompleto, porque aquí hay un manchurrón y no sé lo que es. Y resulta que ese manchurrón eres tú. Eres tú y otra persona. ¿Y qué significa? Que estabais juntos. Estabais destinados a estar juntos. Pero ¿qué pasa? Que ese manchurrón que mucha gente se burlaba de, no será para tanto, no será tan importante, eres un obsesivo, una obsesiva. Resulta que esa pieza exacta era la resolución a decirte, tú estás en esa imagen del universo que te están mostrando, en un paisaje de naturaleza, enfrente de la persona amada. ¿Y qué estáis haciendo? Pues a lo mejor os estáis casando, o a lo mejor te están pidiendo matrimonio, pues a lo mejor os estáis abrazando, una reconciliación, o a lo mejor estás embarazada, o la persona está embarazada, ¿de acuerdo? O estás con tus hijos, pero solo era un manchurrón a simple vista, pero es que resulta que las 3 piezas que te faltaban eran muy importantes para terminar de entender lo que te estaban mostrando, porque tú solo veías el paisaje, pero ese paisaje es un paisaje, quiero decir, ya te está ubicando en un lugar, pero no te está dando la verdadera información. La verdadera información era tú. Es decir, que tú formabas parte del paisaje y eras el protagonista, ¿de acuerdo? No el paisaje era el protagonista, sino el paisaje solo era el entorno, la ubicación de donde se iba a dar ese hecho. Pero la verdadera información importante eras tú y esa persona, ¿de acuerdo? O solo tú, depende del caso, de lo que fuera, ¿de acuerdo? Pero lo estoy inventando. Entonces, me viene fuertemente ese mensaje, que os lo diga, de el regalo del oráculo. Te faltaban 3 piezas para completar tu puzzle. Tus guías te lo otorgan. Rebusca en tu interior para saber qué información es, porque la tienes ya. Pero tienes que buscar para poder encontrar, ¿de acuerdo? Así que lo que tienes que saber ya está en ti. Pero tienes que tener el valor para poder meter la mano sin tener miedo a que tú mismo te vayas a morder, porque la mente cuando no quiere algo, ataca. Entonces es fuerte el mensaje de tienes que tener el valor necesario para hablar con tu mente, para negociar con ella y pedirle con amabilidad que por favor te ayude a localizar X cosa para poder comprender esto y con ello llegar a la conclusión y resolver ese conflicto, ¿de acuerdo? Pero me vienen fuertemente esos mensajes también, para que lo tengáis en cuenta. Porque necesitas resolver eso, porque luego os dicen hermosa liberación. Entonces es importante poder como colocar todas las piezas para que este hecho se reproduzca. Es decir, es un corazón y tiene una llave puesta. Solo te hace falta girar. Pero para poder girar y con ello liberar toda esa energía, todo ese amor que hay en ti, toda esa sanación, esa expansión de energía, esa elevación, ¿cómo se dice? Ascensión. Para poder obtener esa ascensión necesitas poder encajar todo tu puzzle, ¿de acuerdo? Por eso te han pedido hurga, y no tengas miedo a hacer el examen, porque conforme hagas el examen se produce este hecho, tu liberación, tu ascensión, y se recibe lo que tú has hecho, ¿de acuerdo? Se hace el juicio a tu favor. Y luego, gracias a haber abierto el corazón, es decir, deshacer el bloqueo que te estaba limitando, te sucede la tierna caricia, todos elefantes acariciándose, mucho mimo, esto es mucho amor, mucha ternura. Entonces es como reconciliarte contigo o con otras personas, ya sea tu ser amado o etcétera, etcétera. Pero me viene fuertemente que en el momento en el cual te permitas como abrir el corazón, te vas a permitir hacer las paces contigo, no ser tan juicioso o tan látigo, porque a veces lo hemos sido, yo por pura experiencia lo digo también, mano alzada. Entonces la respuesta es como también me viene fuerte el mensaje de, es un inicio, es un nuevo comienzo, un nuevo inicio, para aprender a quererte más y mejor, porque en el pasado es posible que te trataras muy mal, es decir, que tú mismo o tú misma te insultaras, te bajaras la autoestima, te dijeras que tú no vales, que tú no puedes, que tú no eres suficiente, bla, 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 bla. Porque eso es muy fácil que yo lo he hecho en el pasado mucho, demasiado, porque sin querer era como mi diálogo interno estaba condicionado por lo que todo el rato estaba yo escuchando, y aún así yo era más suave que lo que me solían decir, ¿no? Entonces me viene fuertemente con la tierna caricia, me viene el mensaje de cuando abras el corazón, te permitas desbloquear esta energía de traumas anteriores, entonces te permites como hablarte mejor, te permites tratarte con el respeto que sí te mereces, con el cariño, con la ternura, y al tú tratarte mejor, te es más fácil tratar mejor a los demás.
tanto personas como animales, ¿vale? Fuertes son mensajes. Y a su vez, me viene, y claro, yo os lo digo porque he dicho también lo del tema de la relación, porque luego la carta que acompaña me retumba que es tal para cual. Entonces, en esta carta, yo aquí veo una familia. Son 4 pájaros, veo a papá y a mamá y a dos polluelos, una chica y un chico, yo veo aquí, estos pajaritos. Entonces, lo que me viene muy fuertemente es que gracias a saber amarte mejor y saber amar a la otra persona, pues es fácil que sea que crees tu familia y sois todos compatibles, es decir, existe armonía de realmente sois un verdadero matrimonio, un buen equipo y habéis creado realmente una buena descendencia, es decir, todos estáis en la misma vibración, por eso sois tal para cual, ¿de acuerdo? Pero a su vez también me viene de, es un mensaje para unos, ¿de acuerdo? Pero también me viene el mensaje para otros, ahora te has amado mejor y eres capaz de amar mejor, con más ternura, con más cariño y comprensión, con más mimo, a los miembros de tu familia ya actuales. Es decir, si estás en una, quiero decir, si te has divorciado, te has separado o eres viudo o viuda, como que al haber estado trabajando en tu trauma, en tu bloqueo de corazón, te has permitido amarte mejor, quiero decir, amar la vida de una forma diferente, es decir, sin tanta tristeza y tanto dolor y sufrimiento, para simplemente sentirte como más en calma y gracias a ello a tus seres más queridos, es decir, a lo mejor tus hijos, en el caso que tuvieras, eres capaz ahora de tratarlos mejor. Porque a lo mejor como estabas dolido por el divorcio o por la viudez, ¿de acuerdo? Es posible que a lo mejor los hubieras desatendido o les quisieras como ignorar porque no querías que te vieran llorar o sufriendo o cabreado o cabreada. Entonces me viene fuertemente que se produjo como un alejamiento, un distanciamiento entre vosotros y vosotras y ahora después de después de haber hecho como las paces contigo, te permites como hablar con ellos o ellas, ya sean tus hijos o familiares o amistades, ¿de acuerdo? Pero me viene fuertemente como una reconciliación, como un momento de, ay, que me emociona. Estoy viendo una imagen muy bonita, entonces me está viniendo mucho como un encuentro, como una comida, una cena, me atrevo a decir, como un festejo. No hay súper gigante a modo de boda, pero sí como una comida, así como de Navidad, así como importante, así más llamativa. Pero me viene fuertemente eso, como una celebración donde os reunís todos para simplemente abrazaros y daros las gracias por siempre haber estado ahí, pese a todo martirio y vaivenes de la vida, ¿no? Entonces, es una imagen muy bonita de mucha gente abrazándose, mucha gente llorando, como ahora estoy a punto yo, porque es una energía muy cálida, muy amorosa, muy tierna, muy sincera, muy de corazón a corazón. Entonces, una imagen muy bonita la que estoy viendo. No sé para quién será, pero me viene como un reencuentro muy, muy caluroso, muy amoroso, muy sincero y con muchas ganas de querer hacer las cosas bien, ¿vale? Entonces, muchas energías que me han invadido en 2 segundos fuertes y todas, insisto, ganas de hacer las paces porque os habíais enfriado un poquito sin querer y es normal porque cuando nos separamos de una persona, etcétera, etcétera, o se ha muerto, si os amabais de verdad, pues es un dolor muy grande. Entonces como que hay una mezcla entre rabia, ira, que si hay una mezcla entre rabia por la vida, decir, ¿por qué me has quitado a esta persona? ¿Por qué? Entonces una mezcla de ira, también de resignación, de me toca aguantarme, aceptación de esto es lo que hay, ahora a ver cómo rehago mi vida, ahora esa persona ya no está. Entonces entiendo perfectamente esas etapas y luego es una mezcla de, bueno, pues ahora me derrumbo, pero no puedo porque tengo que seguir hacia adelante. Bueno, no sé cómo lo haré, pero lo voy a hacer, porque tengo que salir hacia adelante porque no me puedo quedar aquí. Entonces, una mezcla de estas energías, estas etapas, ¿no? Y al final luego es como, después de vivir este vaivén de emociones, como decir, vale, pues ahora estoy. A ver quién realmente me quiere, quién puedo confiar, quién me ha dado la espalda, me explico. Entonces, es un cóctel molotov de emociones increíble que asusta cuando uno, porque desde fuera es muy fácil verlo, pero cuando lo estás uno viviendo es difícil. Y hay muchas subidas y bajadas de emociones y es como aceptarlo todo, abrazarlo y simplemente quédate con lo bueno. Y para mí es tanto si ha sido un divorcio como si ha sido una viudez, no son igual, pero al final es una pérdida y es un dolor y tiene un desgaste emocional muy grande. Aunque sean dos cosas totalmente diferentes, pero sí tienen un punto en común, ¿de acuerdo? Que es el dolor. Y el sentir la reclamación al universo de decir, ¿por qué me has hecho esto? Básicamente, de
era necesario vivir esto. Entonces, por eso digo que aunque sean dos situaciones diferentes, tienen un punto en común. La pérdida, la ausencia de la persona de al lado, ¿de acuerdo? Entonces, para mí me viene fuerte el mensaje de, para todos aquellas que estéis viviendo estas experiencias, o la habéis vivido, o estáis en proceso de sanación, fuerte mensaje... Ay, escuece bastante. Escuece y cuesta decirlo. Entonces, para mí, esto me hace ver el dolor y que os cuesta poder hablar de ello en profundidad, ¿de acuerdo? De poder realmente decir claramente lo que habéis sentido y que lo que os habéis callado. Entonces, fuerte mensaje de expresa todo, tanto lo negativo como lo bueno, de la mejor forma posible. Insisto, primero escribirlo mejor y cuando sientas que llegue ese momento, comparte lo que sentiste independientemente de si fue negativo o positivo, con las personas que sabes que necesitan saber tu verdad, ¿de acuerdo? Porque al final ni nadie es tan bueno ni nadie es tan malo. Entonces siempre hay, considero que un punto de luz en la oscuridad y un punto de oscuridad en la luz. El yin y el yang, ¿me explico? Entonces considero que a veces una persona puede ser muy buena, pero ha cometido errores. Si no, no podría seguir aprendiendo e iluminándose. Y una persona que ha sido muy, muy mala, también considero que ha hecho en algún momento acciones positivas, aunque fuera simplemente para salvarse las castañas, pero algo bueno pudo hacer. Entonces no se puede decir es 100% malo, ¿de acuerdo? O 100% bueno. Entonces considero que siempre hay un poquito de todo. Y es necesario para que exista un equilibrio, ¿vale? Para poder seguir profundizando y sanando, ¿de acuerdo? Sobre todo en este sentido, es lo que quiero ofreceros. Entonces me viene fuerte el mensaje de tenéis que hablar más, expresar lo que sentís, saque la garganta, quinto, vishuddha, tiene ganas de expresarse y yo lo he sentido en ese momento, cuando estaba canalizando ese mensaje, un poco bloqueadito de más, se me va la voz y siento mucho como irritación y fuego, porque también estoy sintiendo como mucho fuego en mi vientre, es decir, en el plexo solar, tercer chakra amarillo, hoy voy de amarillo, no es casual, amarillito, que se haga presente el niño interior, las emociones, los intestinos, que ayer estuvimos hablando de los intestinos, digerir emociones, la lectura anterior y esta ligaditas, están ligadas, considero, por lo menos en varios mensajes. Entonces, fuerte el mensaje de termina de digerir tus sentimientos para poder abrir el corazón y poder con ello expresar, garganta, lo que tienes callado, ¿de acuerdo? Para poder realmente sanar el corazón. Fuerte ese mensaje. Y con ello también mejorar los vínculos con las personas que sí te importan, ¿vale? Porque al final cuando sanas tú, sanan los demás, ¿vale? Y os dicen, después de esa tierna caricia, de haber encontrado esa forma de amarte más y mejor, gracias a hacer eso, encuentras la isla del tesoro. ¿Veis esta tortuga tan bonita que tiene aquí el cofre abierto? Y dentro del cofre hay estrellas, hay corazones y hay pétalos. Entonces, para mí este mensaje fuertemente me dicen que lo más valioso que hay en ti es tu capacidad para amar, tu capacidad para perdonar, para ser comprensivo, comprensiva y para, a pesar de cualquier situación difícil de asimilar o entender, tu capacidad para levantarte. Quiero decir, te has caído millones de veces, pero nunca has perdido la fe y has seguido como levantándote, avanzando y creyendo en la vida, en que todo va a salir mejor y que ibas a ser cuidado y que de hecho ibas a ser cuidado tú y tus seres amados. Entonces, fuertemente el mensaje de tu mayor tesoro es tu corazón purificado, tu corazón sanado, tu corazón repleto de amor, de bondad, de generosidad y de que, insisto, por muchas veces que compartiste y mucha gente no lo apreció, es como, tú sigue compartiendo, pero no a esas personas, sino a otras que sí se lo merezcan. Esa es la diferencia. Es decir, no se trata de no compartir, no se trata de no confiar, no se trata de no amar, no. No se trata de eso, se trata de saber elegir mejor en quién sí y en quién no. Ese es el mensaje. Porque tú eres un tesoro, y me viene fuerte ese mensaje, tú eres un gran tesoro para el universo, tú eres su estrella aquí en la Tierra. Tú eres su hijito, su hijita preciosa, precioso, insisto, y estás lleno de luz. Eres su estrella más brillante, la más bonita del cielo. Bajó aquí, a un lugar tan hostil, repleto de tinieblas. Y lo digo así de claro, porque todos los que hemos bajado voluntariamente lo sabemos. Vinimos a la máxima oscuridad, cuando nuestro lugar, nuestro realmente planeta,
era totalmente paz, era amor y era luz, era vida. Y hemos llegado a un lugar totalmente hostil, donde no existe apenas casi amor, existe mucha crueldad, y es una imagen, un contraste muy diferente. Pero es necesario porque tu sacrificio de renunciar a todo lo bueno, a todas las comodidades que tenías en ese lugar para iniciar una vida aquí de sufrimiento, es precisamente... Uf, es que es intenso. Hiciste un gran sacrificio de renunciar a todo lo que estabas viviendo por un bien superior, porque te importaban tus hermanitos y tus hermanitas que estaban aquí, con la energía bloqueada, que se encontraban dormidos, dormidas y sometidos, porque cuando uno no despierta es un títere, es un esclavo. Entonces tuviste que bajar para dar luz, para dar voz a todos aquellos que estaban oprimidos y encadenados. Entonces, gracias a tu fuerza interior, a tu empoderamiento, a tu no me contamino, a yo no me corrompo, aun a pesar de todas las desgracias que he podido llegar a vivir, yo no me doblego, yo no me corrompo. Mi luz sigue siendo intacta y cada vez más luminosa y más brillante. Entonces, gracias a eso, tú has dado fe, has dado vida a aquellos que la estaban perdiendo y que solo gritaban constantemente al universo, llévame ya. Entonces, gracias a tu existencia, tú estás transitando el camino que estás transitando, que no es fácil, estás haciendo que muchos se levanten, que vuelvan a latir con fuerza su corazón, a que se llenen de fe, de luz y de ganas de vivir y de ganas de ayudar, porque vuelven a creer, ¿de acuerdo? Porque eso ocurre mucho, que las antiguas brujas y brujos han nacido aquí para dar luz, sabiduría, fe, fuerza a las nuevas y nuevos brujos, que no están tan acostumbrados a este tipo de aprendizajes tan severos. Entonces, tú has dado este ejemplo. Has dado ese ejemplo con tu vida, con tu no rendirte, con tu seguir continuando, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te lo dicen tus guías, de cuando tienes dudas de ti, de si eres o no suficiente o valioso, o de si tu vida sí importa o no, te dicen, tu vida sí importa, eres un tesoro. Eres nuestro tesoro más valioso, porque en ti existe esa sabiduría, ese amor, esa comprensión, y eso no lo puede pagar nada ni nadie. Es algo que o tienes o no lo tienes. Nadie puede pagar por obtener bondad. Es algo que o tienes en ti o no lo tienes. Tú puedes comprar propiedades, tú puedes comprar títulos, tú puedes comprar sabiduría, o más bien información, porque la sabiduría considero que es algo más delicado. Tú puedes tener la información, pero si no la tienes asimilada, no la tienes. Simplemente es un espacio ocupado, pero no es como tener un florero en tu casa. Queda bonito, pero ¿qué función realmente le da a tu hogar? ¿Me explico? Depende, porque si es un florero con flores como las que yo tengo aquí ahora mismo, que son de tela, es bonito, pero me alegra la vista, que sí, me hace sentirme feliz. Y considero que le da un aire bastante bonito aquí al paisaje que estamos creando, ¿no? Pero realmente, y me hace recordar a las flores, por así decirlo, ¿no? Para tenerles un poquito la visión más cerca. Pero realmente esas flores no están haciendo realmente nada. Es decir, no me están purificando el ambiente, como las piedras sí me están haciendo, por ejemplo, o no están dando alimento a mi hogar, o... Quiero decir, pero ojo, aún yo diciendo no hacen nada, sí hacen, como habéis visto, porque el hecho de hacerme sentirme bien ya es hacer mucho. ¿Me explico? Entonces lo que me quiero referir es de... Es importante darnos cuenta de cada cosa sí tiene su importancia, pero depende de lo que tú le quieras dar, lo que tú quieras entender o interpretar. Porque insisto, para mí eso es importante, pero a lo mejor para ti no. ¿Me explico? Entonces es entender eso también. Entonces, fuerte mensaje de reconoce lo que sí que es valioso para ti, y aunque tú no entiendas lo que para otras personas es valioso, no lo juzgues, simplemente respétalo. Fuerte ese mensaje, ¿de acuerdo? Por eso me ha hecho ver los dos puntos de vista de no hace nada, pero sí hace, ¿de acuerdo? Es decir, no hace nada, depende con qué lo compares. Porque, hombre, si comparas mis flores de tela con, no sé, con la escoba, pues por ejemplo, la escoba me ayuda mucho en el sentido de, me hace que mi casa, mi habitación esté limpia,
aparte, barre la energía, y si yo siento la energía estancada, es como que la menea, incita a que el viento venga y se limpie. ¿Me explico? Entonces, claro, si lo comparas con eso, la función de cada uno es diferente. Pero ojo, lo que he dicho, ninguna función es mejor o peor, simplemente es diferente. Y depende los ojos con que lo mires, vas a ver algo o no vas a ver nada. Entonces, también es como entender esto. Entonces, fuerte ese mensaje, porque quizás este es el problema o el bloqueo que tienes, de que sigues juzgando como a ti te juzgaban, es decir, con ignorancia. Entonces, fuertemente el mensaje de, antes de juzgar y con ello dañar a otra persona o a otro animal o lo que sea, permítete darte cuenta de cómo estás hablando, cómo estás interaccionando. Es decir, desde tu verdad, desde lo que tú sientes y que eres de verdad, o de lo que otros te han dicho que eso era tal cosa. Y lo digo porque a mí a veces también me ocurre. Por eso cuando lo estaba diciendo me he corregido y os lo he querido mostrar. Porque sin darme cuenta, yo estaba repitiendo el diálogo de lo que otros me han dicho. Esto no vale para nada. Y es decir, no es cierto. Sí tiene un valor. Porque es lo que he dicho. Por eso he definido lo que a mí me aporta. Es decir, a mí me aporta felicidad. Entonces ya solo porque me haga sentirme feliz, ya es considero que es una gran labor. Porque todo lo que te sume, genial. ¿Me explico? Entonces por eso he querido ahora puntualizar esto. Porque a veces nos ocurre. Porque es algo que es heredado, aprendido por muchos años, es fácil que nos ocurra. Y ojo, igual que me ha ocurrido a mí eso con mis ramos de flores, ¿de acuerdo? Lo mismo me puede ocurrir con otras cosas. Entonces, por eso es el darte cuenta, el permitirte, sobre todo, el corregir lo que sabes que no funciona, ¿de acuerdo? Porque yo la comparación que estaba haciendo es, claro, es de tela. Ocupan espacio, pero no hace tanto. Como si fuera una flor de verdad fresca. Porque una flor de verdad que esté viva purifica mucho el ambiente, el oxígeno. Entonces, por eso lo que ya es la reflexión que yo estaba queriendo explicar. De, claro, en comparación la de tela con la viva, pues no hace tanto. Pero ojo, a mí ahora mismo aquí no me conviene tener una planta viva porque no me conviene ahora mismo por cómo está todo esto. Pero la de tela me hace un papel genial. ¿Me explico? Entonces también es como entender que no porque una cosa sea la realmente correcta y la mejor, es la mejor en este momento. También es entender eso. Porque si tú ahora mismo no estás preparado para tener lo que es mejor para ti, también es positivo de, vale, aún no estoy preparado para esto, que es lo máximo, lo más mejor, pero valoro lo que es. Y mientras sigo trabajando en mí, entendiendo lo que hoy sí puedo manejar, por así decirlo, lo que sí puedo tolerar o asumir o aceptar o hacer frente, y me estoy preparando mientras en el camino para poder luego alcanzar esa cosa que sí es muy buena para mí y poder saborearla. Me vienen fuertes estos mensajes, para que le resuene, que lo coja. Entonces es como, vale, ya sé por qué me han dicho esto. Esto que acabo de decir viene referido a la herida del no merecimiento. Porque os he dicho muchas veces, sobre todo en lecturas anteriores, y eso también, esa lectura, de cuando no te sientes merecedor de tal cosa, lo alejas. Entonces es como decir, vale, es asumir, aceptar de, aún no me siento preparado para esto, pero sé que lo quiero y acepto y asumo que tengo que hacer un trabajo de introspección muy profundo para poder lograr alcanzar tal cosa. Entonces, como es decir, en vez de alejarlo de ti, lo estás acercando al decir esto. Es decir, en vez de decir, no es para mí, esto, sí, exactamente. En vez de decir, esto no es para mí, yo no soy suficiente, yo no me lo merezco, has cambiado el diálogo y en vez de decir esto, que es lo que antes te hacía daño y te bloqueaba y te limitaba, y en vez de decir este diálogo tóxico, dices ahora, sí lo quiero, sí me lo merezco y estoy trabajando en ello para poder obtenerlo, para poder lograrlo, para obtener esta sabiduría, esta maestría o esta relación, poder afianzarla o tener una mejor comunicación con mis hijos o, ¿de acuerdo? O sanarme el trauma de haber perdido a ciertos animales y en un futuro poder tener un nuevo animal a mi lado. Porque sé que los animales me encantan y son mis guardianes y mis guías. Pero como tengo un trauma respecto a la pérdida de otro animal, pues entiendo que necesito un proceso de sanación, de autocuración mental, emocional, etcétera, etcétera, para poder abrirme a un nuevo animal. Porque si tienes una herida de un animal, no es recomendable sustituirlo no porque si no estarías amando a este animal, sino que estarías queriendo sustituirlo y reemplazarlo, y eso es algo horrible.
porque no dejarías que ese animal fuera feliz, porque estaría todo el rato sintiéndose como que no le quieres y que encima es como un estorbo y es un parche y yo no soy suficiente porque a quien querías de verdad era otro animal y yo solo soy, pues, el apaño. ¿Me explico la reflexión? Entonces, y ojo, este consejo aplicado a los animales como a las personas, porque si tú has tenido un aborto o has tenido un aborto o que tu hijo ha fallecido o hija, ¿de acuerdo? Lo peor que puedes hacer es un nuevo embarazo. Si no has hecho el duelo, bien. Cuando pasan este tipo de cosas, tú tienes que hacer el duelo, y muy profundamente, y no es fácil. Entonces es como, sana bien, y luego cuando te sientas preparado, vuelve a tener un hijo. Pero cuando estés preparado, pero no para reemplazar el hijo muerto por el hijo nuevo. Porque eso es un error que se suele cometer mucho en la sociedad, y es lo peor que puedes hacer, porque vas a educar a ese hijo o hija o con mucho apego y no le vas a dejar existir, lo vas a asfixiar de tanta presión de como el otro se murió, tú tienes que vivir y ya te vas a estar como con 50 ojos como sobre ese niño o esa niña y no le vas a dejar vivir su vida. Y a su vez también es como que si le das el nombre además a ese niño o niña, el que tenías pensado para el bebé que murió, peor todavía, porque aún le estás cargando la energía de un muerto, de una persona que no está viva. Entonces, cuidado que hacemos cosas a veces que son muy normales en la sociedad y no son buenas, ¿eh? Ojo. Fuerte este mensaje, no sé para quién será, pero para quien lo debe coger, que lo coja y que lo tenga en cuenta. De cuidado con sustituir hijos por otros hijos y con poner las cargas emocionales del nombre del difunto. Cuidado, ojo, cuidado. Hay que hacer duelos, insisto, muy fuerte. No es casual que diga estos mensajes porque, como hemos dicho, hay que abrir el corazón y superar duelos. Tienes que ver cuál es el duelo que te está frenando, cuál es el duelo que te está ahogando, cuál es el que te limita, cuál es el que te daña, qué duelo es el que te está haciendo que tengas pensamientos negativos de yo no me merezco esto, yo no soy suficiente, o no voy a volver a poder quedarme embarazada porque me pasó esto, ¿de acuerdo? Entonces, como, trabájate en el trauma. ¿Por qué tienes miedo a tal cosa? ¿Por qué te limitas? ¿Por qué te autosaboteas a ti mismo o a ti misma, ¿de acuerdo? Fuertes los mensajes. Porque vuelven a decíroslo. El tesoro está en ti. Tú eres ese gran tesoro. Deja de buscar en el exterior y date cuenta de tú eres el tesoro. Tu tesoro está en ti, tu corazón sanado. Fuerte otra vez el mensaje. Y insisto, he tenido que ser muy persuasiva porque os han dicho a rajatabla y seguimos con los elefantes, ¿de acuerdo? Fijaros, en la baraja anterior, la última, los oráculos, era tiene una caricia 2 elefantes. Y aquí hay una manada de elefantes, 3 elefantitos. Aquí yo veo la mami y aquí realmente veo solo a los hijos, ojo. Pero os lo digo, aquí está la persona, aquí es como decir, estás siendo líder, estás instruyendo a tu generación, a tus nuevas generaciones. Ojo, tus nuevas generaciones, ya sea en el ámbito familiar, madre, padre, hijos, ¿de acuerdo? O generaciones a nivel de ser tú un educador, un líder, ¿de acuerdo? Y estás como formando a las generaciones ya existentes y las venideras, ¿de acuerdo? Entonces, estás dando como luz, estás dando guía, estás dando ejemplo. Esa es la palabra que me viene fuerte. Entonces, por eso os he querido ser tan... como meter el dedo en la llaga para poder tocar como los diferentes traumas que me han venido a la cabeza y con ello inspirar con cosas que a mí me han pasado para que hurguemos conjuntamente en vuestro corazón, porque sé que es algo que es difícil de hacer y no es algo que nos guste. Yo soy la primera que no me gusta, pero sé que es necesario y tengo que hacerlo. Entonces he querido como tocar diferentes puntos, los que me han venido, para ayudaros a ser claros, tajantes y para adelante. Quiero decir, tenéis que sanar el trauma, no podéis seguir quedando vuestra energía bloqueada, enfermándoos o haciéndoos la ruina económica, ¿de acuerdo? O estancándoos en relaciones que no, ya sean familiares o románticas, que no benefician. Entonces es ser rajatabla, ser claro, ser tajante, ser rudo y decir lo que sí, lo que no. Si esto no es bueno, no es bueno. Entonces como si tú sabes que no es bueno comer, y lo digo así de claro, manzanas repletas de moho, porque al final te enfermas, ¿por qué sigues comiendo manzanas repletas de moho? ¿De acuerdo? No es lo mismo que tenga un golpecito y le quitas esa parte y la pones en el horno a fuego y que se purifique, ¿vale? Que te comas una manzana que está el 90% llena de moho, que está podrida. Entonces como, si tú sabes que eso no hay que hacerlo, ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo soportas? ¿Por qué tú das manzanas frescas, recién cogidas del árbol, a las personas que amas? Y esas personas que supuestamente te aman, eso lo dicen, te ofrecen a ti un cesto lleno de manzanas podridas.
¿Veis la diferencia? ¿Veis el contraste? La imagen que os estoy mostrando. Pues eso es lo que quieren que sepan tus guías, quieren que sepas esto. Deja de dar tú todo lo bueno del mundo a personas que no te valoran nada. ¿De acuerdo? Entonces, mucho el a rajatabla, sé un buen líder, sé un buen ejemplo para ti, para tus hijos y para toda aquella persona que te tenga que ver o aprender de ti. Es decir, si tú te amas, no permites que otra persona te regale manzanas podridas. No. Si tú te amas, tú exiges eso. Igual que yo te doy manzanas frescas, manzanas sanas, tú dame eso. Manzanas sanas, o peras, lo que tú quieras, pero que estén en buenas calidades. Entonces lo que no puede ser es que soportemos eso. Porque este ejemplo es muy claro. Con la comida siempre se ve todo muy claro. Pero ¿cuántas veces nos permitimos nosotros elevar a otra persona, ayudarla a creer en ellos mismos, ¿de acuerdo? O a ellas mismas, y esas personas te están denigrando todo el tiempo, te están pisoteando, te están arrancando las alas. Entonces, fuerte este mensaje, otra vez. Por eso os he contado lo de mi ex, para que lo tuvierais más fácil verlo. Porque esto es muy fácil que te ocurra. Sobre todo cuando no tienes amor propio. Porque el hecho de soportar eso, yo ahí no tenía amor propio, os lo puedo garantizar. Estaba empezando a tener amor propio, pero es muy diferente empezar a caminar que he llegado a la cima. Hay un recorrido muy diferente. Porque claro, yo estaba aquí, en el primer escalón, pero no estaba aquí ya. Quiero decir, no había llegado a mi destino. Y considero que aún no he llegado a mi destino. Considero que estoy en la mitad. Considero que estoy en la mitad, trabajando fuertemente para cada día darme más cuenta de las cosas que aún sigo sin hacer del todo bien y que me pueden restar y no ser quien debo ser en todo momento. Es decir, lo que me hace oscurecerme y no llenarme de luz, porque a veces yo también tengo mis pensamientos negativos o tengo mis momentos de rabieta de niña pequeña. Yo también, quiero decir, yo también tengo mis momentos y cuando estoy así procuro no hacer vídeos porque considero que es mi momento para yo darme cuenta, para yo sanarme, para yo estar bien conmigo, porque yo os quiero dar luz en todo momento, os quiero ser un ejemplo, quiero ayudaros a que vuestra vida vaya mejor, no peor. Ante todo, yo también mi responsabilidad, ¿de acuerdo? Entonces yo os lo digo, yo cuando estoy sanando y se me despiertan los demonios. Quiero decir, yo no soy un angelito al 100%. Ojalá todo el día fuera así, pero no siempre soy luz. También a veces tengo mi momento de máximo dolor, de máxima tristeza y de enfadarme y cabrearme y expresar lo que hay en mí. Porque yo también he soportado demasiadas cosas y aún sigo puliendo, sigo expresando. Y no siempre las expreso de la mejor forma posible. A veces pues también tengo mis momentos de ¿te has pasado? ¡Qué bruta que eres! ¿Me explico? Entonces yo también quiero ser sincera, ¿de acuerdo? Y esto es algo pues normal, que a todos nos sucede, hasta que sanamos el corazón, es lo que hay. ¿Me explico? Entonces yo no quiero endulzarlo, quiero ser honesta. A veces yo también pues tengo mis momentos, ¿de acuerdo? Pero es lo que os digo, cuando estéis así, coger la almohada y morder la almohada, pero no hagáis daño a otra persona, ¿de acuerdo? Porque todos tenemos estos momentos, insisto. Hasta que uno cura al 100% su corazón, es difícil que esto no suceda. Y cuando no sucede, es que lo estás bloqueando y lo estás ocultando y no quieres hurgar de verdad. Porque cuando uno hurga realmente en el dolor, sale la energía negativa. Y la energía negativa es negativa. Por eso es negativa, ¿de acuerdo? Entonces hay que darle luz, ¿de acuerdo? Entonces por eso, insisto, os han dicho eso de ser ejemplo, ser firmes y ser eso, quiero decir, ser la luz en el camino, ser antorcha, ser faro. Porque luego os dicen lo que os estoy diciendo todo el rato en la tirada. Rectificar y perdonar. Es decir, es permitirnos ver todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos sentido tal y como es, permitirnos sentir las emociones tal y como son y no querer maquillarlas y decir, no, yo no siento odio, yo no siento envidia, yo no siento celos. No, eso no entra en mí. Y es mentira. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido eso. Lo que he dicho, en diferentes niveles, ¿de acuerdo? Depende de tu nivel de conciencia y tus ganas de querer ser o no mejor persona, básicamente. Entonces la respuesta es, no lo niegues, lo has vivido, lo has sentido. La respuesta es, voy a corregirlo, rectificar. Y a su vez, perdonar, es decir, perdonarte a ti por decir, jolín, esta tipa me ha dado envidia. Pues sí, asúmelo, acéptalo. Vale, pues ahora, vale, ya te has dado cuenta que te ha dado envidia esta cosa, esta persona, esta situación, ¿vale? Pues asúmelo, no te machaques, no te des un látigo y eres mala persona y vamos a darte con un látigo. Pues no, esa no es la solución. La solución es, vale, ¿qué es lo que te ha dado envidia realmente? ¿Su poder personal? ¿Sus ganancias? ¿Su relación? ¿Su salud? No sé, me lo invento, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que te ha dado envidia realmente? ¿Su edad? No sé. Entonces, la cuestión,
ahora que has identificado que eso te ha dado envidia, es decir, te ha dado inseguridad en ti, porque te has sentido inferior, la respuesta es, ¿por qué te sientes inferior? Eso en primer lugar, una herida ya. Segundo, ¿por qué te has sentido que esa persona pueda ser mejor que tú o no? ¿O por qué crees que esa persona no tiene problemas? Y para alcanzar lo que ha logrado, piensas que no ha tenido que luchar lo que está escrito y más para lograr tal cosa. Es decir, empiezas a valorar, empiezas a darte cuenta de, no, ojo, que esa persona para hoy tener lo que tiene o haber logrado lo que tiene, ojo, si tú te miras, si te permites mirar en todo su recorrido, te das cuenta de cómo empezó y te das cuenta de no lo ha tenido fácil. Al igual que a ti tampoco te está siendo fácil. Entonces, como decir, es tener la humildad de decir, sí, acepto que me he podido enfocar o enfadar o sentirme celosa o envidiosa por X cosa, porque me ha tocado la herida de no valorarte, de haberte sentido insuficiente, ¿de acuerdo? Y gracias a esa persona te ha inspirado a decir, voy a sanar más, porque me he dado cuenta de, esto me duele, esto me escuece, pues hay que pulir más, ¿de acuerdo? Entonces, pero es permitirte, ¿veis qué diferencia es entre me permito reconocer esto, aceptarlo, entenderlo, sanar y querer comprender el trauma que hay en mí para poder solucionarlo a eres mala persona y vas a ir al infierno? ¿Veis la diferencia? Y lo siento porque esto es mucho de la religión, ¿de acuerdo? Pero como sé que muchos habéis ido a la religión, y ojo, lo que siempre digo, yo no pertenezco a no creo en ninguna religión, pero sí entiendo que hay partes de la religión que son buenas, otras que no estoy de nada de acuerdo, pero hay cosas que sí. Entonces yo hablo sobre todo de aquellos mensajeros que pertenecen a una religión y que en vez de sembrar luz, es decir, en vez de aportar luz y sembrar buenas cosechas, han fomentado el sufrimiento y el dolor, porque, insisto, hay mucha gente, quiero decir, dentro de la religión y fuera de la religión, también a nivel político, es decir, que es un ejemplo muy malo. Quiero decir, que en vez de ayudar a las personas a sentirse bien y a tener una buena calidad de vida en todos los sentidos, te están haciendo mucho daño. Te están creando codependencia, te están haciendo todo el rato vibrar en negativo y constantemente con la culpa, el castigo y muérete. No sé si me explico. Y lo siento por ser así de bruta, pero hay mucha gente que es así. Y ese es el ejemplo que ofrecen. No aplicado a su vida, pero sí te exigen que tú vivas eso, ¿de acuerdo? Entonces, pues os dicen, aprende a rectificar y a perdonar. Es decir, aprende de todo este tipo de personas que hay en el mundo, extendidas por todo el globo terráqueo, date cuenta de lo que ellos hacen que a ti no te gusta y que sientes que no es bueno, no para juzgarles y hacerles daño, pero sí para tú marcar la diferencia y educar con cariño y con la máxima amabilidad y sinceridad a aquellas personas que están destinadas a escucharte o a conectar con tu vibración, para poder guiarles y ayudarles a decir, oye, que no es malo que hayas sentido esto, no te hagas daño, ¿de acuerdo? Simplemente entiéndelo para poder soltarlo y para poder realmente apreciar la sabiduría, lo que nos han dicho vuestros angelitos antes. A ver que encuentre la carta, un segundo. El regalo del oráculo. El regalo del oráculo también es saber identificar cuál es el trauma para poder darte la liberación. Eso es un regalo. Puedes decirte, tu problema es este, ¿de acuerdo? Señalar el problema, pero ojo, no para que te sientas como tengo un problema. Es decir, tengo un defecto, tengo una carencia. No se trata de centrarte ahí, sino de, vale, el problema es tu punto de partida. Para tú luego poder decir, vale, tengo este problema, pues entonces lo que tengo que hacer es corregirlo. Pero con dulzura, con amor. No con juicio, porque entonces no lo estamos solucionando, lo estamos aumentando, ¿de acuerdo? La respuesta es, si hoy me duele la barriga, pues voy a darme cuenta, en primer lugar, me duele la barriga, es decir, localizar una zona, porque puede ser todo, de todo nuestro cuerpo que te duele, los ojos, la nariz, ¿me explico? Entonces ya has asumido y aceptado, me duele la barriga, ¿de acuerdo? Pues ahora vamos a ver, en primer lugar, te duele la barriga, pero ¿de qué forma? Quiero decir, ¿qué es lo que sientes? Porque puede ser un dolor de simplemente como hinchazón, una molestia. Es decir, del 1 al 10, ¿cómo te duele? ¿De acuerdo? Un 1, un 5, un 10, más. ¿De acuerdo? Entonces localizar también la zona, el grado de dolor y luego, en base a lo que tú sientas, entonces yo te puedo orientar, te puedo ayudar a decirte, vale, pues entonces el dolor que estás sintiendo es más referido a simplemente una inflamación porque has comido algo que te ha sentado mal o algo que era muy picante y no estás acostumbrado o tienes una reacción alérgica, depende. Porque si solo es el dolor del estómago, pero además te han salido como manchitas por todo el cuerpo, uy,
quizá hay una irritación o lo que he dicho, una alteración, una alergia también, ¿de acuerdo? Porque cuando hay alergias ocurre mucho eso, muchas como granitos, los poros inflamados rojitos por todo el cuerpo y luego aparte también te notas la garganta que te cuesta respirar. Entonces, pero vamos a estudiar qué es lo que te está ocurriendo, porque tú solo me has dicho hay un dolor de estómago, pero ese dolor de estómago puede ser muchas cosas, o a lo mejor es el apéndice que se te ha, me explico, se ha despertado. Entonces hay que investigar, hay que analizar el porqué de ese dolor que estás sintiendo, porque solo me has dicho dolor de estómago, pero en el estómago hay más cositas. Quiero decir, esa zona del abdomen, tienes intestinos, tienes lo que he dicho, hay más órganos conectados. Entonces, por eso os digo que es tan importante ubicar el trauma, pero luego ver en qué aspectos de tu vida tocan, porque un trauma puede afectarte solo a nivel de amor propio, pero no, también puede afectarte a tu relación de pareja, a tu relación con padres e hijos, a tu relación de negocios, a cómo ves la vida, a cómo tratas a los demás en base a, quiero decir, nunca solo es una sola cosa, sino que tiene muchos ramales, y cuanto más nos permitimos como hilar la aguja, te das cuenta de hay más posibilidades y estamos creando como telarañas. Estamos entretejiendo, ¿de acuerdo? Estamos haciendo ahí como los ponchos, estos antiguos que son muy chulos. Entonces, es entender todo esto. Pero todo empieza por darte cuenta de hay un problema. Entonces vamos a solucionarlo. Entonces la primera pieza es, tengo un problema y vamos a permitirnos aceptar que está, ¿vale? Que existe, no lo voy a negar, existe este problema y quiero una solución. Es decir, entonces ya tienes la creatividad para empezar a analizar, a comprender, a querer descubrir cómo puedo solucionarlo. ¿Qué camino tengo que optar ahora? El que me resulte no más fácil, pero sí más correcto. Quiero decir, más eficiente, esa es la palabra. Entonces eso es lo que estoy tratando de explicar. No es negarte este hecho, porque si no es como que es como que es algo negativo. Y no, es decir, hay un problema, pues hay que solucionarlo, punto. Y insisto, amablemente, nunca con... Es que otra vez, quiero decir, para no sentirte inútil, porque esto es muy fácil que sea la palabra que te hayan dicho. Es que nunca haces nada bien. Es que siempre, es que acabas de por fin superar esto y ya tienes otro problema. Es que no aprendes, me explico. En vez de sentirte de esa forma, que es muy fácil que te hayas sentido y te hayas atacado a ti mismo, a ti misma de esta forma, o te hayan tratado de esa forma, es como decir, deja de repetir ese tipo de cosas para permitirte decir, vale, sí, tengo otro problema. ¿Por qué? Porque me estoy curando, me estoy solucionando. Y conforme avanzo, pues me encuentro con nuevos desafíos. Y dentro de un nuevo desafío, de una nueva oportunidad para avanzar, pues existen otros contratiempos. Y es normal y tengo que aceptarlo y asumir que esto siempre va a ser así. Y cuanto más avance, más cosas voy a encontrar, tanto positivas como negativas. Entonces la cuestión es, no me voy a machacar, no me voy a ofender, no me voy a denigrar, sino todo lo contrario. Me voy a aplaudir porque cada vez soy más experta o más sabia o sabio o como sea en resolver más tipos de conflictos diferentes que antes no sabía que tenía y que ahora estoy descubriendo y los estoy superando. Entonces, ¿ves qué diferencia es entre hablarte de una forma y de otra? Esto es el amor propio hablando. Entonces, eso es lo que quiero que entendáis y que os deis cuenta de cuándo nos sentimos realmente con amor propio y cuándo no. Porque la línea es muy fina y muchas veces la sobrepasamos sin darnos cuenta. Por eso os dicen claramente rectificar y perdonar. Perdonarte sobre todo a ti por haberte tratado mal por tanto tiempo. Y yo la primera. Muchas veces es eso, insisto. Muchas veces nosotros mismos somos los peores verdugos. Y os lo dicen claramente. Deja de hacerte daño y empieza a amarte. Empieza a valorarte más. Y a su vez te dicen, la cara amable de la vida. Y seguimos con los elefantes, ¿eh? ¡Wow! ¿Os habéis dado cuenta cuántos elefantes hay en esta lectura? Es increíble. Creo que nunca habían salido tantos. Mirad, mirad qué bonito. ¿Lo veis? Mirad qué chulo. Qué colax, ¿eh? Y continuamos, insisto. Que me ha encantado. Los elefantes me parecen tan bonitos. Entonces os dicen la cara amable de la vida. Insisto. Rectificar, perdonar para poder ser amor. Mímate más, quiérete más, consiéntete, tanto a nivel interno como externo. Es decir, háblate bonito, hazte sentir bien. Pero sobre todo me viene fuerte el empieza a abrazarte. Empieza a hablarte más dulce, con más cariño, con más comprensión. Es decir, deja de exigirte tanto y como que baja el ritmo. Deja de ser tan impertinente, no es la palabra. A ver qué palabra, ¿cómo lo puedo decir para que quede claro?
Deja de reclamarte tanto y empieza a escucharte más, ¿de acuerdo? Es decir, menos reclamación, menos exigencia, menos querer enjuiciarte para empezar a simplemente entenderte, a entender por qué hiciste lo que hiciste y entender que simplemente estabas aprendiendo. Es decir, mírate como los ojos, siempre lo digo, es que es la mejor forma. Cuando vayas a echarte la bronca, por así decirlo, porque ha pasado tal cosa, tal cosa, tal cosa, antes de abrir la boca y levantar el dedo y te va a doler, mírate como si fueras un niño pequeño o una niña pequeña. Y desde esa actitud de eres un niño pequeño, soy una niña pequeña, háblate ahora, con esa dulzura, porque insisto, no hablamos igual, y lo digo de verdad, como una, no hablamos igual, no tratamos igual a un adulto, a una persona muy avanzada en edad, a un adolescente, que a un niño de entre 4 y 6 años, que a un bebé. No hablamos igual. O a un bebé que está dentro de la tripa de mamá. Es decir, ¿vale? Un bebé creándose. Entonces, hay muchas formas de hablar. Entonces, la respuesta es, cuando tengas que como echarte la bronca porque esto no ha salido como tú esperabas, recuerda volver a hablarte como cuando eras un bebé pequeñito o un niño muy pequeñito. Es decir, con dulzura y con ternura. Porque cuando el niño es más grande, tendemos a cada vez endurecer nuestra forma de hablar. Entonces la vida te está pidiendo, por favor, que dejes de machacarte, que dejes de hablarte como si no vales nada. Para empezar a hablarte como la verdad que sí es. Vales mucho, muchísimo. Ya te lo han dicho. Es que justo te lo han dicho. La isla del tesoro. Tú eres el gran tesoro de Papá Celestial, de Dios, de como lo quieras llamar. Del Creador, como tú quieras llamarlo. Uy, que se mueve el móvil. Entonces te lo están diciendo claramente. Entonces sí, eres valioso o valiosa. Eres muy importante para esta creación, para este momento presente. Entonces como... Sí, ¿por qué? Es que la pregunta es... ¿Por qué todo el reino celestial sabe lo valioso que tú eres o valiosa y tú no te permites verte con esos ojos? Entonces es como... Aprende a cambiar la mirada que tienes sobre ti. Aprende a mirarte con más dulzura y verte como de verdad realmente sí eres. ¿De acuerdo? Porque, insisto, tienes que cambiar de gafas. Las gafas que tienes actualmente están sucias, están con grietas, están rotas. Entonces, como, cambia de gafas, cambia de pensamientos, cambia del enfoque que estás dando. Es lo que os he querido decir en todo momento. Es cambiar de diálogo interno. Dejar de decir, dejar de lamentarte por todo lo que viviste y verlo como una desgracia y un dramatismo para simplemente decir, no, es que me hacía falta para poder entender hoy esto. Entonces, me hizo falta mojarme, que me cayeran no sé cuántas gotas de agua y con ello enfermar, para darme cuenta que necesitaba una mejor alimentación, una mejor protección. Es decir, hay tejidos que no son para el agua, lo he descubierto. Entonces, es como saber mejorar, saber actualizar mi software en todo momento. Entonces, es como la vida me ha regalado la experiencia y yo decido cómo intervengo ante... Yo decido cómo intervengo, cómo me comporto, cómo me expreso ante el aprendizaje de la vida. Yo decido si en positivo o en negativo, ¿de acuerdo? Este es el mensaje. Por eso te dicen la cara amable de la vida. Empieza a vibrar en positivo. Deja de vibrar en negativo, de es que solo me pasa esto a mí, a decir, bueno, pues me ha pasado porque era necesario para poder yo mejorar. Porque si yo quiero esta maestría, pues necesito sentirme retado. Necesito sentirme desafiado para darme cuenta de si estoy oxidado o estoy en plena forma. Se podría decir que es algo así, ¿no? Los que sois deportistas lo tenéis claro, ¿no? Entonces, es como entender eso simplemente de... Si yo quiero ser un mejor cocinero o una mejor cocinera, necesito sentir que puedo hacerlo. Y para poder saber si puedo hacerlo, pues a veces necesito contratiempos para darme cuenta si sé manejarme o no ante ello. Es decir, lo que os dije en lecturas anteriores. ¿Cómo sabes si realmente tienes una gran creatividad en la cocina? No hay nada mejor que la llamada urgente, rápida de vienen 10 personas a casa y no has hecho la compra. ¡Ah! Madre mía, ¿y ahora qué hago? No tengo nada en casa, ¿seguro que no tienes nada? Entonces empieza la creatividad, empieza de repente a todo fluir. Y te das cuenta de que has pasado de no tener nada a tienes mucho. Y encima te has inspirado porque has creado recetas inimaginables, impensables. Porque no es lo mismo, y lo digo por experiencia, no es lo mismo teniendo muchos ingredientes que teniendo pocos. O muchos, pero en pequeñas cantidades.
Entonces de repente te surge la maestría, de repente has hecho una receta y dices, madre mía, he hecho un récola con todo lo que había, pero ha quedado delicioso. Y luego a raíz de eso te han surgido luego nuevas recetas que dices, wow, qué combinación de sabores. Entonces, y ha sido todo gracias al contratiempo de decir, ¿y ahora qué hago? ¿De acuerdo? Entonces, es muy fuerte esto, porque esto se aplica a todo área de tu vida, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta es, el universo te va a dar aprendizajes, te va a dar lecciones de vida, te va a sorprender con su examen, con 50.000 preguntas que no te esperabas. Tú creías que sabías todo lo que te iba a preguntar, y luego te sorprendes y dices, esto ha dolido, esto también. Yo me sentía ahí súper culto, fuerte, de ya tengo una gestión emocional poderosa, apoteósica y aquí nadie me puede. Yo ya tengo músculos aquí en la cabeza y en todos los sitios. Y de repente ha venido el universo y te ha dicho, ¿seguro? ¿Estás seguro de ello? Vamos a ponerte a prueba, a ver qué tan bien sabes esta respuesta, esta preguntita, a ver, esta preguntita para mi hijo, para mi hija, a ver cómo está. A ver, y te has quedado mareado y te has quedado en plan de, es que siempre contigo vuelvo a sentirme como un novato y novata. Y eso es la humildad. Y esto lo hace aposta el universo para que nunca desarrollemos la prepotencia y la arrogancia. Entonces, a veces, y lo digo así de claro, a mí también me ha pasado, que cuando no sabemos demasiado las cosas, como que se te alimenta el ego demasiado. Entonces, a veces la vida te sacude y te hace este tipo de situaciones para que digas, nunca más voy a volver a beber de esta agua, porque no, hay que aceptar y entender que todos somos maestros, pero todos somos aprendices y somos aprendices eternos. Y yo me considero antes aprendiz que maestra, esa es la verdad. Entonces, yo soy sincera. A mí me gusta la palabra educadora, porque ojo, educo a otras personas, pero ante todo me educo a mí misma todos los días y muchas veces. Entonces, como yo me estoy educando todos los días, yo constantemente me estoy clarificando mi reflejo todo el tiempo porque es lo necesario para yo siempre estar lo más equilibrada posible a nivel emocional, energético, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, insisto, lo dicen así. La cara amable de la vida es tu momento para reeducarte, para amarte, para tratarte mejor y tratar mejor a los demás, ¿de acuerdo? Y a su vez, lo último ya que os dicen, por eso me han insistido que lo recalque, la colaboración creativa. Es decir, desde el momento en el cual tú te permites hablarte mejor a ti, hablas mejor a los demás. En el momento en el cual tú te tratas mejor a ti, tratas mejor a los demás. Por lo tanto, se inician como aperturas de caminos donde eres capaz de conectar con otras personas desde distintas partes del mundo y ser capaz de crear proyectos en común, ¿de acuerdo? Ya sean proyectos a nivel profesional o proyectos familiares, ¿de acuerdo? Entonces la cuestión es, cuando te permites sanar el corazón y ser tú mismo, la vida te ofrece todo aquello que realmente sí te pertenece y que jamás creerías que estaba disponible para ti. Entonces me viene fuertemente el mensaje de permítete sorprenderte, deja de limitarte y decir qué puedes o no puedes hacer para simplemente aceptar que tienes un corazón tan puro, tan bonito, tan generoso, que la vida desea colmarte de todo aquello que la vida sabe que tú te mereces y puedes realmente disfrutar de ello y hacer grandes cosas positivas para ti y para otros seres, ¿de acuerdo? Entonces, fuertemente el mensaje de no te cierres las puertas y permítete colaborar de forma muy creativa, insisto, es decir, con mucho juego, con muchos colores, con mucha risa, es decir, que no tiene por qué ser un trabajo aburrido, ¿de acuerdo? Haz que tu vida tenga muchos colores, mucha alegría y jovialidad. Sobre todo me viene fuerte ese mensaje de no porque tengas que trabajar en una cosa y lucrarte de ello, tiene por qué ser lo típico rutinario y inamovible y todo tiene que ser así y así y así y al final uno ya se cansa de todo. Y es decir, no, permítete darte cuenta de que todo puede ser tan divertido, tan bonito como tú deseas que sea. Sé creativo, sé resolutivo y date el permiso de que todo tenga magia, que todo te colme de alegría, insisto, que todo sea motivo de celebración, incluso hasta los momentos más amargos, celébralos también, porque todos tienen un punto de sabiduría y también un punto de inflexión, que te han hecho como romper una inercia y gracias a ello como reubicarte y encontrarte. Entonces, fuertes esos mensajes, que no te dé miedo compartir lo que tú has vivido o lo que has sentido con otras personas, por eso también te dicen la colaboración, porque también puede ser como que estáis entre vosotros sanando. Entonces también me viene fuerte el mensaje de que no te dé miedo conectar con diferentes personas de todo el mundo
y puedas contar con ellos a nivel de habilidades y recursos, pero también como de ayudaros a sanar mutuamente, ¿de acuerdo? Es decir, que al tú compartir una experiencia, la otra persona pueda compartir su experiencia y así sucesivamente hasta el punto de autoenriqueceros a nivel de alma, ¿de acuerdo? Nutriros mutuamente y con ello elevar la vibración y con ello hacer grandes cambios mundiales. Fuertes esos mensajes. Así que, gracias, mojaditos, esta ha sido vuestra lectura. No siento que las cartas quieran hablar más. Creo que han dicho mucha información. Revisar la lectura, volver a escucharla varias veces porque ha habido muchísimas cositas, ¿de acuerdo? Así que espero que os haya gustado mucho, que os haya ayudado a aclarar ciertas cositas y a encajar y así también inspirar un poquito para poder hurgar más en el corazón y sanar, ¿de acuerdo? Así que si esta es la primera vez que me has visto, me presento, yo soy Ana María y encantada de haber sido vuestro canal de luz. Gracias de todo corazón, muchísimas gracias por haber estado aquí, gracias por vuestros comentarios porque me encanta leeros, me encanta. Y si habéis tenido alguna duda, ya sabéis, escribirme que yo luego os contesto, ¿de acuerdo? Así que nos vemos muy prontito en la siguiente lectura y recuerda que si te ha gustado, dale like, comparte a quien sientas que le pueda ayudar y si aún no te has suscrito, suscríbete, por fin, que me encanta ver cómo esto va creciendo y cada vez somos más esta familia tan bonita que estamos creando juntos, ¿de acuerdo? Día a día. Así que nos vemos en la siguiente lectura. Besitos y nos vemos muy prontito. Besitos, abracitos, enojaditos.